Muy buenas tardes ya a todas, a todos. Muchísimas gracias a Dr. Sierra por la invitación. Siempre es un placer. Y con la misma primera vez aquí, un poco perdida en el establecimiento porque vengo de la INAL, pero nunca he venido a Filosofía y Letras, entonces, claro, es aún más emocionante de estar en este lugar tan emblemático, ¿no? Bueno, mi nombre es Joana Cosia, llevo impartiendo clases en el SENE, que llegué hace medio semestre, y ahí según el cambio hacia la INAL. Soy profesora docente de traducción, me he enfocado traducción y traductología, teorías de la traducción. He comenzado con las clases de documentación para la traducción o para traductores, luego he impartido clases de terminología, ¿qué más he impartido? He impartido muchas cosas, ¿no? He impartido iniciación a la traducción, teorías de la traducción y actualmente estoy impartiendo proyecto terminal 1 y proyecto terminal 2. Esto significa seminario de tesis. Estoy ahí al empujón final para que se titule, ¿no? Diferentes modalidades de titulación. Y actualmente estoy impartiendo una clase optativa, la maestría de lingüística aplicada, y esta clase la varío con el semestre para que no nos vayamos aburriendo, a veces introducción a la traducción especializada, a veces más teorías, ¿no? Pero entonces, claro, las teorías sabemos que un poco pueden ser engorrosas y siempre hay que poner un poquito de teoría y historia. Bueno, hoy les vengo a tratar este tema de postedición, estar un poquito a la moda, que todo el mundo habla de ChatGPT y qué pasa con los traductores, necesitamos seguir estudiando traducción o no. Entonces, aliados o enemigos, las tecnologías en que nos pueden servir, ¿no? Les vengo a hablar un poquito sobre la postedición, ¿no? Y cuántos tipos hay, cómo la podemos hacer y cómo podemos implementar tanto DeepL y ChatGPT para la actividad de traducción. El plan, traducción versus postedición. Vemos un poquito de qué trata un proceso de traducción y el proceso de postedición. Algunas tecnologías aplicadas y luego quisiera tratar estos conceptos que a veces creo que pueden confundir mucho. El TA, o MT, ¿no? Que es la traducción automática, la traducción automática neuronal, tenemos el TE, que es la relectura de postedición, tenemos TAC, traducción asistida por computadora, o TAO, en España, traducción asistida por ordenador, y el JAG, bueno, el JAG, el famoso JAG que está aquí a nuestro entorno, la inteligencia artificial generativa. DeepL y ChatGPT, cuáles son sus funcionalidades y cómo los podemos implementar para la actividad de traducción. Ojalá nos dé tiempo de hacer algún análisis de unas traducciones y si no, pues ya se lleva la tarea casi, igual se os puedo compartir la presentación. Quisiera comenzar con esta afirmación de Pym, Anthony Pym, que es uno de los teóricos más famosos, digamos, de esta época, de esta era, que dice que cada generación tiene su tecnología favorita, ¿no? Y podríamos agregar, cada generación tiene su propia tecnología, ¿no? Y quisiera ir unos años, unos siglos allá, ¿no? Más atrás, ¿no? Y claro, si pensábamos en las civilizaciones pasadas, ¿no? En Mesopotamia, en la escritura cuneiforme, en las tablas de arcilla, si pensábamos luego en la escritura egipcia, la jeroglífica de Egipto sobre papiro, ¿no? Evidentemente todo esto han sido como inventos que han ayudado al desarrollo de la humanidad. El siglo II en China, el papel, ¿no? Otro soporte más donde podríamos expresar nuestras ideas, nuestros mensajes, nuestros pensamientos. Pero esto no es todo. Lo que ha venido a revolucionarnos también ha sido la imprenta. ¿Por qué ha hecho la imprenta? Pues justamente la difusión, ¿no? De estas ideas, de estos pensamientos, de estos mensajes, ¿no? Y ahora, si quisiéramos ver así una metáfora del cuerpo humano, evidentemente que a través de la escritura y con la ayuda de la imprenta, nuestro cuerpo ya se extiende. Se va, ¿no? La voz, las manos, los pies, ¿no? A lugares inimaginables, a dimensiones inimaginables. Y todos estos han sido inventos, o más bien, estos inventos han sido considerados revolucionarios. Pues hoy en día estamos un poquito igual, ¿no? Pero en la edad de las tecnologías, ¿no? Y yo no sé hasta dónde vamos, pero que siento que es un comienzo de algo muy novedoso. Tal vez el doctor Sierra nos pueda ayudar y nos pueda decir, bueno, esto va por aquí, por allá. Yo les puedo hablar más de la perspectiva de la traducción de la lengua. Claro, no estoy sumergida en la parte de construcción de los sistemas, yo los números los veo y huyo. Entonces, claro, pero si les doy uso, porque necesitamos esta relación. ¿Quién sabe hasta dónde vamos? En 50 años, ¿no? Ustedes que son más jóvenes, ¿no? Igual llegan y vamos a ver hacia dónde vamos con toda esta parte de las tecnologías. Ahora bien,
¿Qué intentan imitar las tecnologías, ¿no? ¿Cuál es esta parte de nuestro cuerpo que llega a expandirse? Bueno, si podríamos relacionar las tecnologías y el cuerpo humano. La memoria, ¿no? Además, ¿no? ¿Qué hace nuestra memoria? Que sea de largo, a corto, a mediano y a corto plazo. Pues es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar, recuperar la información del pasado. Que recibimos estímulos, ¿no? Y cada estímulo puede ser, con este estímulo me recuerda a mí a un, no sé, cuando tenía 15 años o cuando tenía 5 años, o no sé, depende de cada uno a partir de qué edad tenemos los recuerdos, ¿no? Entonces, los sistemas que está haciendo la tecnología, ¿no? Bueno, hablo de la tecnología en general, ¿no? Porque bueno, algo más específico, ¿no? Es a los sistemas electrónicos lo que hacen almacenan, pero ahora sí, grandes cantidades de datos y usan algoritmos, ¿no? Así como nosotros que recibimos estímulos y esos estímulos nos permiten ir a nuestra memoria a largo plazo y ver ahí qué ha pasado a un momento dado de nuestra vida, hacen los algoritmos, ¿no? ¿Para qué? Localizar y extraer los datos, ¿no? El mismo funcionamiento de la memoria. Sin embargo, hay una diferencia muy grande, las grandes cantidades de datos, ¿no? Porque si bien, ¿no? El cerebro, ¿no? Pues sí puede almacenar, ¿no? Cierta cantidad de datos en función de capacidades de cada uno, lo que hacen los sistemas es que trabajan mucho más allá. Yo creo que ni siquiera, si no estamos sumergidos en ese mundo, a mí a veces me cuesta, ¿cuántos datos? ¿Pero cuántos necesitas? ¿Cuántos textos necesitas? ¿No? Porque yo siempre tengo la discusión, bueno, si no hay textos no hay sistemas, ¿no? ¿Cómo puede hacer una traducción automática si no hay textos? Pero claro, creo que no, es inimaginable para nosotros poder pensar cuántos datos trabajan estos sistemas. Y poco a poco así vemos, ¿no? Esta relación también entre los humanos, nuestro cuerpo y las tecnologías. Ahora bien, quisiera también mencionar un poquito cómo llegamos de San Jerónimo a la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado en medio? Pues poquito a poquito, ¿no? Entonces, han sido los desarrollos, todos estos desarrollos tecnológicos que han permitido toda esta parte de la evolución. Pues así mismo ha pasado en traducción, gracias a otros factores externos, como la parte de la tecnología, eso ha permitido que llegáramos desde una traducción romántica, que yo les digo a los estudiantes, ¿no? Sobre papel, a una traducción ya realizada por la máquina, ¿no? Con intervención humana o sin intervención humana, porque eso también podemos ver las consecuencias de cada uno. Ok, vamos a empezar. ¿Saben qué fue San Jerónimo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y qué relación tiene con la traducción? A ver. ¿Ah? No, sí. ¿Qué ha hecho San Jerónimo? Soy traductor de la Vulgata, ¿sí? Entonces, que es considerado el patrono de los traductores. O bueno, el día de la traducción, ¿saben cuándo se celebra? El 30 de septiembre, no se olviden. El 30 de septiembre todas las organizaciones, asociaciones, centros, grupos de investigación celebran ya no día del traductor, para decir traductora, sino de la traducción, ¿sí? Entonces, bueno, salimos San Jerónimo, siglo IV, llegamos a la Edad Media, a la Escuela de Toledo, ¿no? También otra escuela muy importante, otro momento muy importante en cuanto a la evolución de la traducción, ¿no? Donde fue un punto de encuentro en la cultura cristiana, musulmana, judía, se traducían los textos del conocimiento griego y árabe al latín y luego al castellano, ¿sí? Y aquí podemos hablar de diferentes disciplinas, medicina, astronomía, matemática, ¿no? Luego vamos a la Edad Media, ¿no? El Renacimiento y modernidad, también otro momento importante, que ha sido la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, de Lutero, ¿no? Y la democratización del conocimiento religioso. Y otro aspecto muy importante, a ver si lo conocen, igual quien estudia más la parte literaria, que es el auge de la traducción literaria y la traducción de los clásicos griegos hacia el inglés, francés y español. ¿Han escuchado hablar una vez de Le Bel Infidèle? Las bellas infieles, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿No lo habéis escuchado? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacía? Se hacían las traducciones de los clásicos al inglés y al francés, y en esas traducciones, ¿qué hacía? Que lo que quería era acercar los clásicos a la gente común. Sin embargo, había un cambio ahí. Se suprimía todo lo relacionado a palabras masonantes, por ejemplo, orgía no existía, ¿no? Entonces, había cosas que realmente pues, manipulaban las traducciones. Entonces, ¿por qué las llamaban? Para que no atendieran contra la moralidad del momento.
¿Por qué bellas y por qué infieles? Es el teórico Georges Ménage que implementa esta metáfora y se refiere a una cita de Nicolas Harnoncourt cuando dice que amé una mujer de Tours, como es la de Francia, ¿no? Era bella, pero infiel. Entonces, se hace la relación a las mujeres bellas son infieles, así como los mismos textos. Es decir, las obras clásicas griegas han llegado a ser infieles, bellas, bonitas, pero infieles. ¿Por qué? Por justamente esta manipulación que ha recibido, ¿no? Entonces, claro, aquí también podemos entender que traducción es poder y traducir es manipular también, ¿no? Bueno, ya no me quiero detener mucho, voy a ir más rápido. El siglo XIX, más bien literalidad y sentido, bueno, la dicotomía clásica en traducción ha sido cómo traduzco, de manera literal o de manera libre. Y aquí, en el siglo XIX, el representante Schleiermacher, no sé si me escuchaba hablar de él, Schleiermacher, que luego ha sido retomado mucho por Lorenz Venuti, por estos dos conceptos, extranjerizante, domesticante. ¿Qué quiere decir? Extranjerizante, una traducción literal, una traducción fiel al texto origen, o extranjerizante, o domesticante, perdón, una traducción infiel al texto origen porque me voy hacia la lengua meta, hacia la lengua del destino, a la cultura meta, ¿no? Y bueno, sobre esta fidelidad hoy en día estamos hablando un poquito que hacen los programas de traducción automática y de, sobre todo, la parte de inteligencia artificial generativa, cómo utilizan las traducciones y las traducciones, o sea, análisis de las traducciones también podemos ver la fidelidad que hacen unas traducciones más literales o unas traducciones más libres. Y vamos a ver que también en ChatGPT yo le puedo decir cómo quiero la traducción, ¿no? He hecho un experimento para mostrarles a ver si ha salido, ¿no? Pero bueno, dicho esto, siglo XIX llegamos al VIH, al boom, a la era de la traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, el contexto en el que vivíamos también dio pie a una necesidad de traducciones, diferentes tipos de traducciones, sobre todo de interpretación consecutiva, simultánea, ¿no? Nacen las primeras organizaciones profesionales, los primeros centros de formación de traductores e intérpretes, ¿no? Y aumentan las publicaciones de carácter teórico, ¿no? Hasta ahorita, no sé si nos han fijado, he hablado solamente de traducción. Vamos a ver ahora el concepto de traductología, cómo llegamos a la disciplina de la traducción, ¿no? ¿Y por qué me centro aquí? Porque aquí el punto clave, 1939, 1940, y aunque la traducción automática nos pareciera de ahorita, la traducción automática no es de ahorita, ¿no? Los inicios aparecen en el año 33 con estas primeras patentes de sistemas de traducción automática, ¿no? Que luego se han ido implementando por otros investigadores y sobre todo en qué combinación de lengua. Estamos en los 40, 45, por ahí. Ruso, inglés, ¿no? Entonces, bueno, también sabemos por las grandes potencias mundiales, por el contexto de aquel entonces, ¿no? Y entonces surge este proyecto en la Universidad de Georgetown y MBA, ¿no? De la empresa, ¿no? Y donde traducen en 49 oraciones de ruso a inglés y lo que contenía un diccionario ruso-inglés de 250 palabras y de 3 gramaticales. Bien, lo que venía después de esto fueron unos 10 años de experimentos financiados por Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. Pero, ¿qué ha pasado? ¿No? Los resultados eran limitados. No daban los resultados que la gente quería, o sea, las traducciones, como las llamamos, de calidad. Entonces, en el comité asesor de AIPAC, 66, 64, 66, ya no sé, porque ahí hay 2 fechas. Emite el informe donde dice que la traducción automática es más lenta, costosa, de calidad inferior a la traducción humana, con lo cual, punto. Ya no hay más dinero, ni hay más inversión, ni hay más estudios. Bien, estamos en los 60, vamos al 72, año clave, también, revolucionario, momento revolucionario para la traducción. ¿Por qué? Porque James Holmes, no sé si también han escuchado hablar del padre de nuestra disciplina, Holmes en 72 pronuncia una conferencia en Copenhague donde debate cómo hay que llamar ese vocabulario de conocimientos que se encarga de reflexionar y analizar las traducciones. ¿Cómo lo denominamos? Estilística comparada, lingüística aplicada, ¿cómo le vamos a denominar? El artículo se los recomiendo, son 14 páginas, nada fuera del voz común, ni de así que se puede leer, se publica póstumo. En su primera parte del artículo, Holmes lo que debate es la denominación. ¿Cómo vamos a denominar esta disciplina? Translation Studies,
Theories of Translation Science, me parece, o sea, hay diferentes denominaciones, ¿no? Entonces, él propone algunas y ver un poco cómo hay que denominarlo. Luego, del ámbito más español, Amparo Hurtado, que es también una teórica de la traductología, no al español, de la Autónoma de Barcelona, ella propone estudios sobre traducción. Bueno, tenemos estudios de traducción, estudios sobre traducción, mientras que esos son los canadienses, traductología. ¿De dónde viene traductología? De traductología, de frases, ¿no? Entonces, claro, ahora voy a esto. Diferencia, traducción, traductología. A partir de esta clase de autonomismo, a partir de esta clase ya no más. La traducción es el objeto de estudio de cuál? De la disciplina. La disciplina, nuestra disciplina, la denominamos traductología, o bueno, interdisciplina. Entonces, es útil, ¿no? Tiene influencia de otras. Ok, la traductología, ¿no? Es una disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio, porque tiene una metodología propia, y entonces a partir del 70, más bien de los 60, 70, ¿no? Se han ido desarrollando mucho más enfoques teóricos, ¿no? Lo que hace aquí Holmes en su artículo, y esta representación gráfica la hace Guillaume Turi, que es sobre los estudios que existían hasta 72 sobre traducción, ¿no? Entonces voy a presentarles un poquito este esquema. Este esquema es el artículo de Holmes, digamos, ¿no? Básicamente ustedes leen el artículo y van a ver todo aquí explicado, ¿no? Dividen los estudios de traducción en puros y aplicados. Me gustan las comillas. ¿Qué es puro? Claro, pues es muy complicado decir que son puros, ¿no? Entonces, de lo puro está lo teórico y lo descriptivo. Ahora, fíjense la parte de teórico general. No está desarrollado. ¿Por qué? Porque no hay una teoría general de la traducción y porque no hay, vamos a ver la traducción, ¿qué es? ¿De qué depende la traducción? De cada contexto, de cada situación comunicativa. Un texto lo puedo traducir de las miles de maneras que yo quiero según el cargo de traducción que quiero, que tengo, ¿no? O sea, no es que sea un solo texto traducido de una manera, no, lo puedo traducir según el encargo de traducción, según lo que me pide el cliente, ¿sí? Entonces, claro, la parte general no está desarrollada, sin embargo, la parte parcial sí. Y van a ver dónde es lo que quiere significar lo de medium restricted. Medium restricted significa si la traducción, estamos en 72, se ha hecho por el humano o por la máquina. ¿Sí? O sea, estamos en 72, había estudios sobre esta comparación entre la traducción humana y la traducción hecha por la máquina. Luego, Area Restricted, hoy en día diríamos area, ¿no? Tiene que ver con los campos de especialidad. Sin embargo, para Holmes, la Area Restricted tiene que ver con las combinaciones lingüísticas. Y adivinen qué combinación lingüística era más famosa. El ruso inglés, el ruso francés, ¿no? El español no existía todavía, ¿no? Luego, Area Restricted era el tipo de análisis que se realizaba a nivel de la palabra, a nivel de la oración, a nivel de todo el texto, ¿no? A estos, o sea, qué estudios han abordado la traducción desde palabra por palabra, antes así se veía la traducción, traducimos palabras, ¿no? Luego está el backstab, ¿no? Ese tipo de texto, que hay diferentes tipos de texto. Luego está el time restricted. Es muy interesante la época, ¿les interesa? Claro, porque ya vimos en el siglo XVIII que los clásicos se traducían de una manera muy especial. Hoy en día tal vez los clásicos van a tener una traducción inclusiva, incluyente o no sé, ¿no? Sí se pueden analizar a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego los problemas, bueno, la traducción está llena de problemas, diferentes tipos de problemas lingüísticos, extralingüísticos, pragmáticos, ¿no? Entonces todo relacionado a los problemas de traducción y cómo se solucionan. En la parte descriptiva está el producto. Tenemos el texto traducido, llamado producto, pero también tenemos el proceso, que en la literatura llama black box. O sea, qué es lo que pasa en la mente del traductor a la hora de realizar la traducción. Y luego la función, ¿no? ¿Para qué va? O sea, ¿dónde va dirigido? ¿No? Y luego esta parte de la descriptiva, incluso se desarrolla, el mismo Turi desarrolla estudios descriptivos de traducción, ¿no? O sea, es como una microdisciplina, algo así, dentro del ámbito de los estudios de traducción. Y la parte aplicada tenemos la formación del traductor, las herramientas, porque pues ahora sí, sin herramientas y sin documentación, no sé cómo la calidad de nuestras traducciones se pueda cumplir o no. Luego la parte de policy, ¿no? De las políticas. Aquí en traducción, aunque pensemos que somos muy libres, no somos muy libres, ¿no? Y aunque diría la traducción política es literaria, es restrictiva, y la literaria es muy libre, diría yo, depende de cada editorial. Porque igual los traductores no podemos hacer todo lo que queremos
depende, ¿no? Depende del cliente, depende del contexto. Y luego la parte de la crítica de las traducciones, que yo sé que más o menos ustedes han trabajado con traducciones comentadas, ¿no? O hacen traducciones comentadas, ¿no? Entonces, claro, todo eso parte, ¿no? La parte aplicada, donde se comenta, que se critican las traducciones. Ahora, me gustaría que me dijeran cómo definirían ustedes la traducción. ¿Qué es la traducción para ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando digo traducción? Sí. Textos, lenguas, Información. información. Traducción es un proceso. Dice, claro, la traducción es un proceso. Es un proceso de pasar de una lengua A otra lengua. con muchas cosas. Muchas cosas, más que muchas información, no mucha información. No es solamente pasar, sí, tiene que ver cómo estás pasando, qué estás pasando. Claro, porque puede ser así, ¿no? Pero ¿qué pasa con las ideas, mensajes? ¿Qué pasa con las lenguas, textos? ¿Qué piensan? Sentimientos. Puedes traducir todo. ¿Se puede traducir? Sí, estamos convencidos de que se puede traducir todo, aunque digan que la poesía es intraducible como el derecho, ¿eh? Yo vengo de la área de traducción jurídica, así que traducción literaria he hecho una vez en mi vida, o 2 veces, cuando en el Colegio de México me invitó a colaborar en la antología de poesía, Primer Amor, y fue muy curioso la invitación cuando yo dije, yo lo único que he traducido hasta ahora fueron actas de nacimiento, de matrimonio, el único amor o de divorcio que desamor, pero yo no he traducido poesía. Y me dice, pues inténtalo. Y yo, bueno, además era Primer Amor, yo soy humana, he dicho, ¿sí? No eres libre, soy origen romano. ¿Sí? O sea, tengo maternidad romana, tenía que traducir de romano al español. Entonces, además, era primeros poetas rumanos que han escrito en rumano, porque pues, antes no se escribía en rumano, y que trataban de pintar. Bueno, pues yo sé que cuando traduje el poema dije, uy, pero cuánta libertad, porque no jurídico, y además las actas de matrimonio no se crean que hay mucha libertad, ahí está muy restringido. Todo se puede traducir. Entonces, así como la poesía se puede traducir, también el derecho se puede traducir, ¿no? La traducción ha ido evolucionando. Antes era, en los 60 y 50, había era pioneros canadienses que consideraban la estilística comparada, decían pasar de una lengua a otra lengua. En los 60 ya no era solamente la lengua, sino también era texto, porque la lengua estaba plasmada dentro de un texto, material textual. Luego, poco a poco, se ha ido evolucionando la traducción, pero no digo proceso. ¿Sí? Aquí, la traducción es un acto cognitivo. Entonces, claro, hay unos enfoques cognitivos que estudian todo el proceso de traducción. Pero también la traducción es un acto social, porque las traducciones vieron, ¿no? Lo que pasaba en el siglo XVIII, no más bien XVII, con todas las peleas infieles y la manipulación que pueda ser, evidentemente, ¿no? También traducción es poder, ¿no? Entonces ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces a mí me gusta poner mucho esta imagen, porque la traducción depende de cada contexto. No podemos obviar el contexto, aunque el texto, ¿no? Aunque diga algo, el texto, pero el texto está sumergido dentro de un contexto, de una situación comunicativa. No es que lo extraigo que vaya flotando en el mundo, no. O sea, ese texto, aunque tenga la función que tenga, aunque tenga la información que tenga, o sea, no lo puedo separar. Aquí con los animalitos es igual. O sea, depende de lo que significa para la tortuga, ¿no? ¿Qué significa para el pececito? Dice, bueno, estás un poquito más tarde, llegaste tarde. Así la traducción. ¿Para qué contexto me estoy traduciendo? Son muchos elementos que tengo que considerar y todos estos elementos se llaman o están recopilados en un término que se llama encargo de traducción, ¿no? ¿Dónde va, quién va, cómo va, dónde se va a publicar y todos los elementos? Entonces, dicho esto, o sea, la evolución del concepto de traducción ha ido de la mano con las teorías. Porque pues, también esto, pues, si no había investigaciones, pues no íbamos a llegar a decir que la traducción es un acto social. ¿Por qué? Porque interviene análisis de discurso, y análisis de discurso no digo cómo, no el cómo, no el por qué, sino el cómo se ha llegado, ¿no? ¿Qué impacto tiene la traducción en la sociedad? Bueno, llegamos a acuerdo que estábamos en 72 y poco a poco. Después de 72, ¿qué ha pasado con las tecnologías? Pues ¿qué ha pasado con la TEA, en primer lugar, ¿no? Los años 70, nada, un poquito, y se implementó en Canadá. ¿Por qué Canadá? Por los bilingües, ¿no? De inglés y francés, y se creó este sistema, ¿no? Meteo, para traducir alertas de meteo en francés e inglés. Luego, un poquito en los 80s, pero ya en los 90 se empieza a tomar esa idea de Weber, ¿no? De las reglas, ¿no? Reglas, y
las estadísticas, ¿no? Ver un poco más allá, ¿no? Y empieza un poquito a partir de los 90 y tantos, sobre todo finales de los 90, empieza ya más el boom de la traducción automática. Aquí les pongo algunos tipos, les recomiendo mucho a quienes trabajan este tema, les interesa este tema, a Sánchez Ramos y a Federico Selarico, y a Ana Sánchez y Selarico, que han trabajado dos investigadoras de una es la Competence, otra es la Universidad de Arqueo de Valencia, si no me equivoco, y que ha trabajado mucho sobre este tema de las tecnologías aplicadas en la traducción. Aunque, ¿qué tipo de traducción automática tenemos? Primero, basadas en reglas, ¿no? Pues reglas. Gramaticales, básicamente, ¿no? Entonces, era 60 del conocimiento morfológico, sintáctico, semántico, contextual, leo es lengua origen, ¿sí? Lengua de partida, LN, lengua meta, lengua de llegada, ¿sí? Que hace uso de diccionarios y de reglas gramaticales, ¿no? Luego está en estadística, donde dicen, bueno, que actualmente está APERQ, no sé si lo conocen, es un sistema basado en lenguas área y funciona muy bien en las lenguas hermanitas, ¿no? Por ejemplo, el catalán y castellano funciona bien, otro no, otro con inglés no funciona nada bien. Entonces, esto sí existe basado en reglas, ¿no? Y entonces, fueron pues, alguien de Valencia, Cataluña, que los desarrollaron. Luego está la basada en estadística, utiliza corpus, ¿no? Se basa en la probabilidad que hay, poca, bajando, de que una oración de la lengua origen le corresponde a otra traducción de la lengua meta, no usa reglas, pero grandes cantidades de datos, corpus paralelos, ejemplos, ¿no? Luego está la parte híbrida, la de donde combinan las dos, la parte de estadística, la parte de reglas, y luego viene la que pues, se está revolucionando, nos estuvo revolucionando en estos años, que está basada en redes neuronales, ¿no? Que justamente quieren imitar o simular este funcionamiento del cerebro y en el deep learning, ¿no? Que es el aprendizaje profundo. Ok, quisiera solamente centrarme muy poquito de esto, porque igual aquí los expertos en sistemas entenderán más, pero claro, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona la traducción automática neuronal que la denominamos TAN? ¿Sí? TA, o TAG en el neuronal, ¿no? Aquí cada fala dice, ¿no? O sea, estas redes tienen que simular de la manera que funcionan las neuronas en nuestro cerebro, ¿no? O sea, del mismo modo que nuestras neuronas reciben información y se realizan conexiones entre sí, los componentes del lenguaje se asocian con otra información que está subyacente para formar asociaciones y generar traducciones. Yo me imagino que para poder llegar a esto se necesitan grandes cantidades de datos. Y aquí, como funcionan por las capas de entrada, capa oculta y capa de salida. Y, evidentemente, hay asociaciones entre palabras más comunes que otras. Si pensamos en gatos, ¿en qué pensamos? No pensamos en mesas, no pensamos en gatos y perros, ¿no? Entonces, claro, estas asociaciones entre palabras, ¿no? Se permiten, ¿no? O sea, como entrenar el sistema, ¿no? Y ya de ahí poder, como que decir, ok, si yo pongo gato y perro, por ejemplo, podría ser la capa de salida, ¿no? Que han encontrado otra información relacionada y que me puede emitir una traducción, ¿sí? Bueno, mi explicación es desde el punto de vista lingüístico y traductológico. Lo demás, aquí con los de sistema. Ok, cuando hablamos de traducción automática, ¿qué hacemos? Pues obvio, ¿no? A veces no sirve, o sí, bueno, sí me ha dado resultados buenos, o no me ha dado resultados buenos. A mí nunca me gusta hablar de malo y bueno en traducción, sino más bien adecuado e inadecuado. ¿Sí? Eso también depende para qué, ¿no? Pero también, o sea, cuando hablamos de traducción automática, pues por ende vamos a hablar de posedición, porque las traducciones realizadas por la máquina pues no pueden, o sea, sin malas sí pueden contener errores, pueden contener aspectos que no se consideren dentro del encargo de traducción. Entonces, pues existe otro proceso que llamamos post-edición. No es post, ya no es post, ¿eh? Post ya no, a veces se escribe post con T, pero según las nuevas reglas de la RAE es post-edición y tampoco se pone guioncito, ¿eh? Pues que igual a veces lo ve post-edición, tampoco se guión. Según las normas de la ley. Entonces, ¿qué es la posedición? El PL. Es el proceso por el cual se revisa y corrigen textos obtenidos con el sistema de traducción automática, ¿sí? Para garantizar que el texto de lengua de meta se adecua al objetivo a nivel de calidad deseado. Pues evidentemente, estos sistemas pues emiten traducciones, pero estas traducciones necesitan una revisión, una edición, o sea, post-edición para que cumpla con los criterios de calidad. Porque lo que queremos es calidad. Si no hay calidad en las traducciones, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando ven errores
en algún, no sé, en alguna página, alguna información que dice, tiene muchos errores o es de que es verdad, ¿no? O sea, nos da así como las señales, no me puedo conseguirlo por aquí porque el texto tiene muchos errores, ¿por qué tendrá tantos errores, no? Entonces, claro, aquí la idea es justamente automatizar todo el tiempo, o sea, el tiempo del traductor, optimizar el tiempo del traductor, pero también la calidad, que no podemos reciclar traducciones con errores, ¿no? También sobre las normas ISO, ¿no? la estandarización internacional, donde regula la posición del contenido procesado por sistemas de traducción automática, establece las competencias, ¿no? Y las cualificaciones se deben posteriores a los post-editores, ahora ya les llamamos traductores y también post-editores, ¿no? Y ese estándar se adopta pensando a los post-editores, ¿no? Para las empresas de servicios lingüísticos y sus clientes. Ok. ¿Cuántos tipos de posedición hay? La literatura habla de dos tipos. La rápida y la profunda, básicamente. Entonces, es la posedición rápida, ¿no? Que es justamente esta corrección semántica, ¿no? Corrección de adiciones, omisiones, porque a veces pues, lo que hace la traducción automática es una parte del texto. Entonces dice, ¿por qué me la quitaste, no? Bueno, entonces claro, hay que ver, ¿no? O lo que hace la IA agrega, ¿no? La IA, por ejemplo, agrega más, o sea, agrega información. Entonces claro, hay que ver que el texto esté más o menos equivalente al texto origen, porque esto, o sea, si hay omisiones, las omisiones pues, pueden conllevar a errores de comprensión, ¿no? Luego está la parte de corrección del contenido ofensivo, inadecuado, culturalmente inaceptable, sabemos, ¿no? A la cultura no traducimos lenguas, traducimos culturas, traducimos mucho más, ¿no? Que es una lengua. Aprovechamiento máximo de la escuela del mundo y luego la reestructuración de algunas frases que, pues dices, pues yo aquí no te entiendo lo que dicen. ¿No? Básicamente, para poder, con la teoría, lo que menciona que la post-edición, o sea, ¿qué es esta calidad de traducción? Porque es un concepto bastante antiguo y bastante complicado de definir. La traducción de calidad, ¿no? Entonces, básicamente habla de la fluidez de la traducción, ¿no? De esta precisión y fluidez. ¿Qué quiere decir la precisión? La precisión es la relación del texto meta obtenido con el texto origen, ¿sí? Si es preciso, mientras que la fluidez se refiere a esta naturalidad de la lengua, que la lengua, o sea, que se entienda, ¿no? Que fluya la lengua, ¿sí? No, que luego hay unos otros autores que dicen que la fluidez es mala, pero bueno, no entremos ahora en más teorías de la traducción, pero básicamente la calidad de la traducción en cuanto a la post-edición se centra más bien en estos dos aspectos, la precisión y en la fluidez. Y aquí, claro, evidentemente, hablando de los textos especializados, pues no podemos dejar a un lado la terminología, porque es nuestro amigo y enemigo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La precisión es justamente también la parte de congruencia o incongruencia terminológica, porque realmente dentro del concepto de precisión también se incluye la parte de la terminología, es finalmente, pues, a utilizar ¿no? la terminología real, adecuada, o sea, la que se usan los expertos, o si no te ha inventado otra cosa, o si no te ha puesto otra cosa. Entonces, claro, el conocimiento, esto también, o sea, piensa, lo que lo estoy diciendo también es su conocimiento. Esto lo hace, ahora vamos a ver que puede ser la máquina, también puede ser el humano, pero hablo ahora del humano, ¿no? O sea, claro, el humano tiene que entender, o sea, tiene que saber identificar el término, que poder saber, o sea, como corroborar si la tecnología es adecuada o no adecuada, ¿no? Pues claro, no es que sea poseditar es muy fácil, yo no sé qué es más fácil, ¿sabes? Creo que todo el proceso, ¿no? Desde el que traduzco, puede ser que a veces la posedición me tome más tiempo que incluso yo me hubiera puesto a traducir desde un inicio, ¿no? Depende ahora si las combinaciones lingüísticas, esto depende del tratamiento de cada sistema, ¿no? O sea, si son lenguas tal vez más exóticas o minoritarias minorizadas, depende, ¿no? Hay estas combinaciones también dicen mucho, ¿no? Porque pues, no es lo mismo, por ejemplo, ya ahora vamos a ver Dieter, por ejemplo, rumano, español, rumano, ¿vale? Y ahora he probado mucho ChatGPT y luego, wow, ¿no? ¿Qué le ha pasado, no? O sea, ¿cómo? ¿Sí? O sea, porque tiene mucho más acceso a datos, pero Dieter más o menos, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de probar. Si no probamos, no vamos a saber. Pero para saber qué es el resultado, necesitamos saber qué vamos a posibilitar, dónde hay que mirar, ¿no? Y la posedición completa, que es eso de garantizar que la traducción sea correcta, pues eso sí, desde el punto de vista gramatical, semántico, sintáctico, corroborar, eso sí, corroborar la terminología, ¿no? Que se ha traducido de manera, pues hay traducción de manera correcta, de manera adecuada,
hace claro que no hay edición de solución, y eso sí lo más grave en la traducción, que desaparezca parte del contenido. La corrección a través de contenido ofensivo, ¿no? Aplicar reglas de ortografía, puntuación, también la puntuación, ¿no? Repite, lo que hace es te complica con la puntuación, ¿no? Entonces sabemos que ciertas comas pues, no van en español o en la lengua que vamos, entonces claro, se aplica también un concepto pues, lingüístico, la lengua en sí, ¿no? Y luego está la fluidez, el estilo y la naturalidad, ¿sí? O sea, esos son dos tipos de posedición. Aquí les pongo un ejemplito que propone Taos, ¿no? En su página, Taos es Translation Automation, algo así, to a User System, algo así. Si no me equivoco, se crea en 2005 cuando empiezan ya un poquito más el boom de la traducción automática y se necesitaba poner criterios de edición de los traductores, o criterios de posibilitar los textos, ¿no? Entonces, claro, aquí podemos ver una falta, ¿no? O sea, no sé si se ve hasta allá, pero es un poquito que la idea de hacerlo de una manera mucho más rápida y entendible o de buscar cómo lo adecuado, ¿no? Básicamente sería la idea entre una y la otra. Ahora, bien, ¿cómo se posibilita? Con mucha paciencia a veces. ¿No? Te decía yo que también se puede automatizar la construcción, ¿no? Podemos entender los sistemas, de cual dices, pues aquí, corrígeme todos los gerundios, ¿no? Ya, pues, no sé, las comas de tal tipo. Entonces, esa es la parte de la posición automática, pero a mí me gustaría centrarme más bien en la humana. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos, no somos, realmente, ¿no? Si no nos formamos, ¿no? Aunque seamos a llegar a ser positores, pero si no nos formamos en la lengua, pero no solamente en la lengua, también en traducción, porque yo siento que ante la posedición, que voy a hacer al texto traducido, al texto meta, pero lo tengo que comparar con algo. De una cierta manera, hay una relación entre el texto origen y el texto meta. A la vez, esta relación también implica un cierto proceso de traducción o implica también la actividad de traducción al medio. No solamente me pongo a poseditar y digo, pues ¿qué posedito? O sea, sí puedo ver, porque poseditar significa que también tienes o deberías de tener acceso al original, porque si no, pues sí puedes corregir el texto, pero si no has visto el original, no puedes darte cuenta que hay un error ahí. O también, ¿para quién va dirigido? El cargo. O sea, me dicen, sí, para un motivo mexicano adolescente. Bueno, si tú utilizas unas palabras o unos términos que dices, pues no van conforme, no van conforme con el habla de los adolescentes, entonces tienes que saber, ¿no? De una cierta manera, no es que nos vayamos, ¿no?, a buscar errores, ¿no?, pero también hay que ir adecuando al encargo y también a lo que dice el texto, o sea, texto origen, es la mal de precisión de esta parte de la equivalencia entre los textos, ¿no? Ok, traducción automática, aquí tenemos otro concepto, memoria de traducción, que vamos a ver más adelante, cómo se asocia la memoria de traducción con los programas de traducción asistida por computadora, ¿no? Y por qué también se pueden implementar, pues que las memorias de traducción, pues no es la que más qué título que tiene, ¿no? Y por ejemplo no tiene la inteligencia artificial. ¿Cuándo se posedifica? Pues verificación, ¿no? Antes o después también se habla de una precisión, ¿no? O sea, preparar un texto para procesarlo por un traductor automático y luego, evidentemente, poseditarlo después, ¿no? También, ¿no?, después, modificación antes o después de la modificación del texto de la lengua de llegada, ¿no? O sea, lo importante es que el de la TRA va de la mano, no tienes como la expedición. O sea, con la traducción automática va con la posedición. Si no, bueno, los resultados, pues quién sabe, ¿no? Por eso muchos sistemas, ¿no?, que utilizan traducción automática y que pues, no han pasado por un proceso de revisión ni nada, entonces pues a veces están ahí cualquier cosa menos que se pueda entender la letra. ¿Quién posedita? Eso sí es importante, ¿no? El poseditor, ¿no? Puede ser experto en traducción, expertos en algún tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si tenemos un texto sobre una área científica o una área técnica, cuando la tecnología pues, brota así, ¿no? Entonces, claro, el experto nos ayuda mucho a validar toda la parte de tecnología, ¿no? ¿Y cuál es el grupo? Bueno, ¿por qué propósito vimos estas dos posibilidades de poseditar? Ventajas, ¿sí? Pues puede procesar miles de páginas de texto. Si te llega una traducción en 3 días hábiles de 100 páginas, ¿qué haces? ¿Dices que no? Pues necesitas dinero. Si tú vives de esto, es tu profesión. Entonces, pues bueno, armas tu equipo de trabajo, lo pasas por un traductor automático, divides el trabajo y así, ¿no? Porque si no, hay que dividir el pastel, ¿no? Esto es como la gestión de la postedición, ¿no? Reducir los tiempos de entrega, evidentemente, ¿no?
Luego los errores léxicos y gramaticales, esto depende, ¿no? Depende, aquí diría yo, ¿de qué? De la formación del traductor. Por ejemplo, me tocó, yo soy traductora, soy perita, traductora intérprete del idioma rumano, aquí por la universidad, y me tocó una traducción, no ayer, me tocó una traducción que ya se había realizado en Rumanía y es una creación. Entonces, claro, ahí el error falso amigo típico. En rumano acta es certificado. Entonces, claro, el equivalente al español es hace, no certificado. Porque el certificado, ¿cuál? Es el certificado que emite el médico para decir que el niño de hechos vitales, ¿sí? Entonces, claro, yo bueno, dijo, yo ¿cómo lo he dicho? O sea, yo si lo hubiera pasado por la traducción automática, hubiera sido mejor, ¿no? Porque, bueno, luego hablamos un poquito de confidencialidad también, porque aquí ahí había la pata del certificado de nacimiento, no es de nacimiento, ¿no? Para comenzar, ni para España, ¿sí? Y luego había unos fachos amigos y digo, ¿cómo que no? Entonces, claro, reducir los errores depende, también depende de la formación del traductor y también de la combinación lingüística, porque algunos digo, wow, qué bien funciona, otros ¿no? Pero sí, mejorar la calidad de las traducciones, porque evidentemente, pues estos procesos del texto, esos 100 páginas en 3 días, la mente humana no puede. ¿Saben cuántas palabras se podría traducir por hora? Entre 300 y 400. ¿Cuántos vamos por día? Traducir, es una posibilidad, traducir. Entre 2.000 y 3.000, dicen los estudios, 2.500, 3.000, unos 10, 8 horas, 10 horas de trabajo. Claro, ahora todo depende de qué. Del tipo de texto, de la experiencia del traductor, evidentemente como un texto novedoso en tecnologías, pues cuando no hay terminología en español, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago en ese caso? ¿No? O sea, incluso dices a dónde voy, ¿no? O sea, es un campo muy nuevo, entonces claro, depende mucho. Pero la calidad de las traducciones, evidentemente, si es un campo que dices, ok, lo domino, más o menos sé, tengo más tiempo de buscar los términos y de validar la terminología. Eso también, porque a veces cuando se agarra la prisa, ustedes piensan que las notas del traductor las hagan. Pues puedo decir que no siempre. O sea, lo que no tienen que hacer es irte directamente a las notas del traductor. Esto es casi como el consejo que les puedo empezar, ¿no? No vayan a poner notas de traductor, porque si no es traducción para hacer una traducción comentada, y ya su traducción ya no va a ser una traducción, sino pues anotada, perdón, con anotaciones. Entonces, había veces que decía, pues pon una nota, vamos, pon una nota. Intento resolver, porque dice que el traductor competente resuelve los problemas en el texto, ¿no? Y no con otras notas. Bien, luego simplificar las tareas de posedición, ¿no? Aumentar la tolerancia de lingüista, ¿no? Evidentemente, ¿no? Revisión completa de terminología. No he leído, no he visto, igual no he investigado mucho sobre cuánto puedes editar. Pues editar al 10, ¿no? Esto pues es que depende, no es un poco relativo, o sea, depende del tipo de texto, depende de si trabajas con memorias de traducción, que ya me paso al siguiente diapositiva, si utilizas traducción asistida por computadora, que vamos a ver que esto también te ayuda mucho. No sé, ¿no? O sea, no os puedo decir que es una cantidad, más o menos de traducciones, de traducir más o menos 300, 400 por hora, depende un poquito también de la experiencia, porque si apenas empiezan, pues igual van, no sé, un trabajo por día y luego se atoran en un término y están ahí un día con un solo término, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos, qué es otra tecnología que nos ha aportado y nos ha beneficiado mucho a los traductores y a las traductoras? La traducción está por computadora o por ordenador, ¿sí? Entonces, son sistemas que se basan en el uso de memorias de traducción. Si se acuerdan que hablábamos de memorias, ¿qué son estas memorias de traducción? Realmente, estas memorias pues se almacenan o se crean a partir de las traducciones realizadas, ¿no? O sea, la idea de la memoria es que utilizar las traducciones previas. Entonces, yo tengo un programa, que vamos a poner unos programas, el más famoso es Trados. ¿Habéis escuchado hablar de Trados? Sí. Y el más complejo. Sí. Y dicen, sí. El más famoso, el más complejo y el más dolor de cabeza. Pero bueno, Trados sí, hay que aprender, hay algunos más sencillitos en la comunicación con la misma herramienta, en la interfaz, así. Entonces, lo que hacen es, tengo una traducción, ¿no? Realizo la traducción y la creo, mejor dicho, antes de realizar la traducción, creo el proyecto. Y el proyecto de traducción de la misma herramienta. Una vez que creo el proyecto, subo mi traducción y entonces cuando se crea el proyecto también puedo crear mi memoria de traducción. O sea, tú tienes que elegir ahí TM, la memoria de traducción,
y vas siguiendo hacia diferentes, o sea, cada herramienta es diferente. Ahora si tienes su propio lenguaje, su propia tecnología. Entonces, digamos, tú creas tu memoria y aparte creas también tu base de datos terminológica, ¿no? O sea, en el mismo proyecto de los trados, como ejemplo, creas tu proyecto de traducción, creas tu memoria y creas tu base de datos, ¿no? Entonces, tú ya te lleva traducciones así, olas de traducciones y dices, ¿cuál es la memoria que vas a usar? Y vas a usar la memoria que creas. ¿Esto qué implica? Que todas las traducciones que tú realizas se almacenan ahí, ¿sí? Entonces, claro, te traduces a si tú traduces, pues, no sé, artículos académicos, entonces, claro, a un momento dado, esto seguramente va a haber bueno, le llaman fuzzy matching, ¿no? Entre una correspondencia entre las traducciones que tú habías realizado previamente y las nuevas. Entonces, básicamente, claro, no era básicamente de las coincidencias entre los textos. ¿Y tú qué tienes que hacer? Clic, 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 clic. Tú ves, validas, está bien, clic, 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 y ya no tienes que hacer nada más, no tienes que teclear otra vez. Esto sirve mucho para las fórmulas, ¿no? O, por ejemplo, localización. Cuando hacemos localización, ¿han escuchado hablar de localización? Localización de videojuegos. ¿Juegan? ¿Videojuegos? ¿Sí? ¿Juegan videojuegos? Sí, bueno, si están traducidos, bueno, se han sido localizados, ¿no? Esto significa que todo ese código y todo esto no lo puedo hacer en un Word normal, porque borro algo y se acabó. Entonces, crear toda la parte de localización, pues se recomienda hacer con la traducción asistida por computadora, porque además tú solamente tienes que hacer combinaciones de teclas y ya se te copia todo el código y ya no tienes que hacer nada. Y si tú solamente tienes que traducir esta parte, solamente la traduces y se acabó. Pero ya no existe el peligro de que de las flechitas o esto se te borre, ¿no? Entonces, claro, esto, evidentemente, hoy en día, vamos a ver aquí los sistemas que más hacen segmentación, fin, integración. Esto, hoy en día lo que tienen los traductores es la traducción asistida por computadora. Esta es la lista, pues, los más reconocidos, empezando por el más caro, Trados a lo más barato, WordScout. Este se los recomiendo. ¿No lo conoces? WordScout. Está muy bien y funciona bastante bien. Trados, pues ha tenido el monopolio durante muchísimos años. Creo que ahora se empieza a tambalear, no lo sé. Yo creo, porque claro, este tipo de herramientas mucho más fáciles para el usuario, evidentemente tú prefieres una herramienta tal vez un poquito más barata y más fácil de utilizar, porque es bastante compleja. A mí me gusta MemoQ. O sea, yo Trados he trabajado muy poquito y digo, no lo entiendo mucho, pero pues ese también depende de cada uno, ¿no? MemoQ, creo que los desarrolladores me unirán, ¿sí? Pero por ahí se va de precio, no es que se hace mucho más barato, yo lo sentí más fácil. Luego está WordPress, creo que WordPress tiene la versión en línea, la nube, sí, ¿verdad? Gratuita, ¿no? Entonces, algunos, sí, o sea, tienen la versión en línea, ¿no? Es la nube, y otros pues, también se descargan en tu computadora. Tienen problemas con Mac. No funcionan con Mac. Entonces, claro, yo tengo un PC y tengo Mac. Tengo PC con MemoQ y Mac con otras cosas, ¿no? Entonces, sí se puede, pero yo cuando es que leo y que tienes que hacer esto y lo otro, y a través de no sé qué tienes que instalar ahora, desinstalar lo otro, no, es demasiado complicado para mí, entonces no lo hago, ¿no? A ver, ¿qué dice? La parte de confidencialidad y como les comentaba, ¿no? También, pues, hay que decirlo, hay documentos confidenciales, pero confidenciales de esos de que firmas con tu sangre, ¿sí? Tu método de nuestro judicial, ¿sí? Y no solamente, porque si hablamos de patentes, ahora imagínense, ¿no? Ustedes o trabajan in situ en una agencia, utilizan el servidor y todo de la agencia, o te mandan la traducción, pero tú firmas un contrato de confidencialidad y si alguien te pregunta sobre qué estás traduciendo, tú dices, pues tradujo, no sé, una camiseta roja o algo así, te inventas, porque no puedes decir. Yo siempre me invento, solo te lo digo, cualquier cosa, ¿no? Yo que sé, no es porque evidentemente no puedes decir nada, porque si al decir algo, pues no se puede divulgar, sobre todo la parte de la localización de videojuegos, ¿no? O sea, pues claro, están tan así, o también de la parte de los, me imagino, de los coches, ¿no? O sea, toda la parte innovadora, ¿no? También, ¿no? Es muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Unión Europea, ellos crean, el organismo europeo crea su propio traducción traductora sistema de traducción asistida por computadora. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los documentos pues, se resuelven en un mismo servidor de la UE, todo está ahí, ¿sí?
entonces no hay como riesgos de que se salga, ¿no? Por ejemplo, sé que la parte de la fiscalía, ellos sí compran datos, pero tienen que conectar datos porque no con su servidor, no puede ir por fuera, porque además son documentos bastante sensibles. Entonces, claro, depende de cada institución, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Lo tengo instalado en mi computadora, no lo utilizo en línea, pues puede ser un poquito más fiable, ¿no? Más que no sea, que no se disperse por ahí la información. También sé de muchos traductores, los peritos, que no los usan, por cuestiones de confidencialidad, pero yo digo, si tú recibes ese correo con el documento, entonces una vez que ya pasó por mi correo, ya pasó, entonces claro, yo dije, no sé, como que me parece un poco raro, digo, si ya te llegó el correo con el texto que tienes que traducir, ¿por qué no utilizarías uno de esos sistemas? ¿No? Además, instalado en tu ordenador. Esto WordScope, sí, lo que sí que menciona hace unos años, claro, hace unos 10 años, estos sistemas ya empiezan a incorporar traducción automática, ¿sí? Pero ahora el boom es incorporar la IA, ¿sí? También está incorporado dentro del sistema. Tanto es gratuito o la versión gratis o así trial, evidentemente no te permite ni traducción automática ni la IA, tienes que pagar para poder tener acceso a completo del programa. WordScope es bastante barato, bastante accesible y yo lo vi, lo presentó Patti, no sé, algo de la Universidad de Suiza, y lo vi y lo probé un poquitito, pero es muy fácil. Es como SmartTech. ¿En clase usabas SmartTech? No sé si ¿no? Igual que les enseñaba a usar SmartTech porque era bastante fácil, o sea, no era tan complejo de poder crear una memoria y así, ¿no? Porque evidentemente los SmartTech se han dicho, no vamos a hacer pues ya se acabó, ¿no? Cuando un programa se hace famoso necesitas o pagas o se te acabó tu felicidad, ¿no? Y WordScope lo iba a implementar también en clase para ver cómo, lo voy a implementar de hecho en la clase de la maestría, para ver un poquito cómo los estudiantes, porque eso también, o sea, cuando ves que el programa es muy complejo, luego dices, ya no quiero nada, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Más o menos hemos entendido. Lo que tenemos que entender ahora son los conceptos de PA. Bueno, primero traducción. Que claro, la traducción es muy personal, eso es muy personal. Cada uno puede decir, bueno, es un proceso, es un mensaje, traduzco texto. Para mí la traducción es resolver problemas. Porque siempre resolvemos problemas y los documentamos. ¿No? Roberto Mayoral decía que la traducción es un proceso de documentación. Al fin y al cabo, aunque es expertos en todos lo vamos a ser, aunque traduzcamos en un mismo ámbito, muchísimos años tengamos a siempre nos va a tocar algo que decir, ¿esto qué es? Yo siempre les digo, duden de ustedes, duden de esa coma, vayan a buscar algo de otras diferentes fuentes. Entonces, claro, ahora también la traducción, ¿sí? Traducción automática, que hemos visto que hemos nacido ayer o anteayer, sino en los años 40, traducción automática neuronal, que se implementa mucho más, ya de ahí es como la parte de la IA también incorporada, y luego la posedición, PE o sedición. O sea, ahora aquí a lo que voy, no sé si en un momento de su vida van a llegar a trabajar de esto, de traductores o poseditores. O siempre cuando le dicen, ¿me puedes traducir la página web de no sé qué? Y ustedes van a decir, ¿página web? ¿Cómo la quieres? ¿En Word o localizada? Porque de ahí, si te piden la localización de la página web, vas a decir que no, si no tienes los conocimientos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la traducción de una página web? La traducción de los softwares de la página web se llama localización, ¿sí? Ahora, si aspectos de un Word y tú ves a alguien más encarga, pues bien, pero si no se encarga, pues mal, ¿sí? Claro, otra cosa, ¿cuánto cobro? Depende, ¿no? No van a cobrar 20, 30 pesos, porque eso también, aquí no hay aranceles, ¿no? O sea, si hay unos aranceles por CMTLI, como sugeridos, sin embargo también va a tener la parte de posedición, ¿cuánto cobro por la posedición? ¿No? O sea, no es lo mismo, o sea, que no es un mismo proceso de traducir, aunque a veces implica muchos procesos de traducción, ¿sí? Pero pues, bueno, muchas cosas por normalizar aquí también en México, porque hay muy poca, pues, como unión, digamos, entre las asociaciones, entre los investigadores. Entonces, claro, evidentemente cada uno pone un precio como se le ocurra, ¿no? O sea, no es que haya como un consenso, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a la inteligencia artificial, a ver, y además yo aquí no le voy a dar, o sea, hay diferentes tipos y todo, hablar de la IA, no la generativa, y además nos interesa que acepta la traducción, que nos pueda beneficiar, que nos puede facilitar o no. Ok, pues ya sabéis que la IA, ¿no? Es un tipo de la IA, es un tipo de IA que crea un nuevo contenidos, ¿no? Con textos, imágenes, música, videos, ¿no? Y ahora lo que nos interesa un poco hacia la traducción. ¿Qué va a ser la IA con la traducción?
Yo de aquí me he puesto a compensar porque tampoco, es que sí hay estudios, pero muchos estudios lo que hay son comparativos, ¿no? Entre traducción automática neuronal, inteligencia artificial generativa. Hay estudios entre diferentes traducciones automáticas y el humano, ¿no? Entonces, como así, pero digo, pues ¿cuáles son las funciones? Y me he puesto ahí a pensar, a ver qué nos puede beneficiar la vida, ¿no? Traducción automática, evidentemente, si tú le dices con el prompt, que lo más básico yo siempre digo, bueno, sí hay que aprender cómo crear los prompts y decir los prompts lo más adecuados posibles y con la más información les das, es decir, le das evidentemente más resultados, pero a veces la gente nos dice que traduce este texto o dame un glosario sobre estos términos, pero vamos a ser tan inconscientes de la formación también de los traductores, no es que los traductores que están ahora empíricos en el mercado, pues sí, toman cursos, pero tampoco es que sean brillantes en crear prompts, o que seamos brillantes, yo también me incluyo, ¿no? A veces hago los prompts así, pues tradúceme esto, no sé, en chino, tradúceme en catalán, pero pues no es que me pongo yo ahí a pensar ahora qué prompt van a utilizar, ¿no? De bien. Pero sí te traduce, sí te traduce. Y te traduce a partir del texto, a partir de la imagen, creo que es solamente la versión pagada, si no me equivoco, te traduce a partir de la imagen. A la imagen y dices, pues tradúcemelo a no sé, ¿no? Le tomas la imagen y te la utilizas en mi celular. Tomo la foto, ¿sí? Y ya la subo de hecho, del mismo ChatGPT, pues tiene ahí el icono de tomar fotos, se sube y recibe la más, ¿no? Y ya me da la versión normal. Luego es la posedición, ¿no? Evidentemente también nos ayuda en tareas de posedición. Fíjate, corrígeme este texto, revísame y corrígeme este texto. O a veces los puedes comparar, ¿no? Con el original donde ves las diferencias. O sea, todo lo que hace, lo que deberían hacer el humano también lo hace, ¿no? Pero bueno, luego lo veremos igual. Reconocimiento de voz y transcripción, evidentemente. Luego le hablas y tienes reconocimiento, ¿no? Luego subtitulación automática, generación de voz, speech to text, edición automática de idioma, sugerencias, no tiempo real, edición gramática, control de calidad, extracción y gestión terminológica también, alineación, creación de corpus, bueno, diferentes cosas, traducción de imágenes, lo que le he mencionado, ¿no? Entonces, depende para qué lo vamos a utilizar. Ahora bien, podemos combinarlas, claro, que es lo más ideal, ¿no? Combinar la traducción automática neuronal con la inteligencia artificial, ¿no? Yo, de lo que he notado y lo que he visto, más o menos, utilizo, les digo, DeepL, versión pagada, y ChatGPT, versión pagada. A veces me salgo de las versiones no pagada para ver lo que da, porque siento que la versión pagada te da muchas más cosas que no. A veces digo, a ver, se difiere mucho en la propuesta de traducción. Pero lo que me da cuenta, por ejemplo, con DeepL, porque DeepL es uno de los es uno mencionado, ¿no? Los más empleados, los más utilizados. Yo creo que lo desarrollaron en los alemanes, no sé si en la Universidad de Hamburgo, si no me equivoco, pero bueno, los alemanes, y es como digamos, que da mejores resultados, ¿sí? En este momento. Entonces, pero sí he notado que la traducción realizada por DeepL, por esta traducción automática neuronal, es más, o sea, ofrece más precisión estructural, ¿sí? Pero más rígida. Mientras que la traducción, ¿sí? Que ofrece la inteligencia artificial, pues sí es más natural. ¿Por qué es más natural? Porque le puedo decir el registro, el tono, puedo conversar con ella. Con el DeepL no converso nada. Subo el texto, que puedo hacer texto pegado, ¿sí? Luego vamos a ver, o subo el archivo y después en diferentes formatos y gracias por el formato de PDF, que muchas veces es así, pero claro, ahora si el PDF es imagen, no me lo va a leer, entonces ahí tengo otro problema, tengo que ir a un OCR para convertirlo a texto para que sea leído, porque la imagen no la lee, aunque sí ahora vi que DeepL también puede leer capturas de pantalla, ¿no? Entonces, sí. Van mejorando cada vez. Ahorita esto seguramente en 3 semanas o un mes va a estar obsoleto, ¿verdad? Pero sí he notado esta rigidez, o sea, más precisión, pero más rígido. Por el hecho de que no puedes conversar, ¿no? Lo que con ella le digo, pues no, quiero que me hagas una traducción con un tono de cara aplicado al español de México, utilizas solamente este tipo de, no sé, de mexicanismo, por ejemplo, o al español de España, al español de donde quiera. Entonces, claro, yo ahí sí sentí que es una más dinámica. Pero por la misma interacción que estoy haciendo con
¿cómo se llama?, con el programa, ¿no? Y aquí también esto ha cambiado mucho el proceso. Si antes estábamos acostumbrados a las aplicaciones, ¿no?, que les doy comandos, con la inteligencia artificial estoy dialogando, ¿no? O sea, a ver, esto, ¿me puedes mejorar esto, tal vez no ha sido lo más adecuado? ¿Por qué te preguntar? ¿Quieres algo más? Entonces, no, o sí, dame el otro, ¿no? Y empiezas ahí a conversar, a dialogar, ¿no? Eso es lo que he visto. También, bueno, la IA, evidentemente, si ustedes dice, revisen este texto, hazme esto, ¿no? Y eso sí, depende en encargos de traducción. Y a lo que voy, es un poquito a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? A los encargos de para quién va dirigido el texto. Incluso un texto político, un acta, no sé, puede ir dirigido, se puede traducir de una manera más literal o de una manera más libre, más funcional, sí que funciona el sistema. Entonces, claro, ahí depende. Luego está la expresión terminológica, lo que puede dar la IA es porque encuentras un glosario sobre tal, o incluso le subo el documento y digo, extráeme los términos, si ahora sí queremos bilingües, lo que queramos, con contexto, con ejemplos, con las fuentes, no los da. Claro, lo que me permite luego Lacan es poder subir el glosario, ¿sí? Porque, por ejemplo, DeepL tiene la parte de glosario, pero claro, lo que me puede dar de tanto bruto, digamos, inteligencia artificial, yo lo puedo colocar y puedo decir, la terminología, validar la terminología, y lo puedo subir a mi glosario de DeepL, ¿sí? Y a la hora que yo voy traduciendo, bueno, pongo la traducción, a veces sí sugiere, puede decir, utilice este glosario, entonces ya mi trabajo, de una cierta manera, aunque haga más trabajo en este momento, puede ser que en un futuro ya no tenga que repetir esta acción, ¿sí? Más o menos, ¿me siguen? Bien, ahora, ¿qué hacemos, no? O sea, la inteligencia artificial, la posedición, ¿no? Entonces, entonces, no tiempo para verlo, sí, traducciones más naturales, bueno, esto también es un poco discutido desde qué es naturalidad de traducción, pero bueno, eso también al contexto, la adaptación del contexto al estilo, la optimización de los errores, ¿no? También las lenguas, ¿no? También, ahora les digo que últimamente me ha sorprendido mucho cómo ha funcionado ChatGPT al humano que DeepL, ¿no? Entonces, claro, me imagino que DeepL lo que tiene mucho que decir, dicen habla español España, ¿no? Porque me imagino que tienen todos los cuerpos de la Unión Europea, todo, toda la parte terminología jurídica es todo ¿no? Ni siquiera, o sea, por el derecho comunitario, ¿no? Porque me imagino que tienen toda la parte de los datos de ¿no? Y creo que la base de DeepL es Lingui, ¿ubican Lingui? ¿Sí? Que yo siempre digo, no lo usen, no lo usen, básicamente, ¿no? Porque Lingui, de una cierta manera, es un corpus paralelo, pero de documentos de la Unión Europea. Pues claro, esto puede ser fatal, ¿no? Para el contexto, lo importante es el contexto, tiene que pensar en qué contexto estoy, ¿no? Luego, sugerencias en tiempo real, ahorro de tiempo y esfuerzo, eso sí, la verdad que sí ahorra tiempo y todos los esfuerzos. Ahora, aquí les hice sí se ve, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos si viéramos este texto, ¿no? Así de manera muy rápida, ¿no? Le pasé por DeepL, ¿no? Y luego lo pasé por ChatGPT y esta es ¿cómo se llama? El resultado de DeepL, ¿no? O sea, podemos ver la Unión Europea Centroamérica disfruta de una relación global que abarca el diálogo político, ahí lo marqué de tinta, ¿no? Un amplio marco de cooperación de un régimen comercial favorable y luego dice en ChatGPT la unión, o sea, lo que hice primero fue DeepL y luego le dije a ChatGPT, mejorarlo, básicamente, a ver, hazme lo más natural, ¿sí? Entonces lo que hizo aquí el ChatGPT es mantener una relación integral, ¿no? Que incluye el diálogo político. Claro, relación global, relación integral, relación mantiene, disfruta, ¿no? Disfruta, mantiene también. Disfrutamos de una relación global, mantener una relación global, claro, es cuestión de ver qué significa para gente, que dice enjoy, pero bueno, eso sí, traducción más literal, ¿no? Disfrutar, enjoy, disfruto algo, pero pues igual no disfruta tanto, ¿eh? Porque las relaciones igual no son tan buenas. Al mantener una relación, ¿qué quiere decir? Es una más neutro, ¿no? Además más ad hoc o más adecuado al contexto que estamos, ¿no? Que aquí puede ser que sea, pero el texto es de la página de la Unión Europea, ¿sí? Pues claro, eso también depende para quién estoy traduciendo el contexto, porque si yo tengo que traducir para la revista de una escuela o para una página de una organización gubernamental, entonces si es una gubernamental, pues que hago terminología del gobierno, o sea, la terminología de la misma organización, ¿no? Entonces sirve, o sea, realmente aquí, o sea, disfruta de la relación global y todo lo que encontré mucho sentido, no sé ustedes, en fin, ¿no?
Una pregunta es, Sí. ¿pasaste del 2 a 3 o sea, directamente? No pasé De directamente. primero a... Sí, o sea, pasé, sí, eso, sí, lo que hice fue pasar del primero a DeepL y luego de 2 sí a 3. O sea, pasé lo de DeepL, ya no puse el primero. Sí, porque lo que yo quería era que me mejorara este. Este no es que esté mal, pero no es que esté con... Sí está, sí, yo lo entiendo, o sea, no esté tan mal, o sea, sí hay cosas mejorables, pero a lo que voy es que nos tenemos que dar cuenta de que está mal. Es que lo que me preocupa es que sí, o sea, sí mejora Mejora. 3 que el 2, Sí, pero como no tiene el 1, sí. entonces puede cometer imprecisiones. Puede cometer imprecisiones, pero también, o sea, ahora, claro, si yo le pongo, porque lo que quería ver es lo que me da uno, quería hacer comparaciones, ¿sí? ¿Me explico? Un poquito ver lo que me da DeepL, dónde está la rigidez y lo que me da ChatGPT. Ahora, claro, la tercera acción podemos poner este con este, no ahora comparármelo esto incluso entre los dos, y a ChatGPT le puedes decir, dime, o sea, ¿cómo se llama? Argumentame cuáles son las diferencias entre el otro y por qué. Y aunque digan alucinaciones, por lo menos te da una pista para que tú luego puedas ir a verificar y a buscar. O sea, se pueden hacer comparaciones entre los dos, ¿no? Y decir por qué es una mejor que otra, ¿no? Entonces, claro, el objetivo era un poquito del ejercicio de ver lo que me da esto y que me da lo otro. Ahora, tampoco digo que esto puede ser que tenga errores y que necesita revisión, ¿no? O sea, no es que nos quedemos, bueno, lo pasé por DeepL y lo pasé por ChatGPT y ya con esto me vuelvo. No, evidentemente no, ¿no? Entonces, claro, necesito otra vez la parte de post-edición sí está, o sea, parte de verificación. Y esto no he comentado, pero la verificación es, revisión, verificación es la última fase en todo el proceso de traducción. O sea, si empezamos con el encargo, ¿no? Es la última fase antes de entregarlo al cliente. Yo lo reviso, aunque yo he hecho yo, no hay la máquina. Y la parte de edición siempre es, ¿no? Pero a lo que ves que tienes que saber, o sea, primero, aunque parezca que no tiene sentido, ¿no? Pero hay que empezar a escarbar desde abajo. Y esto es un análisis del texto origen. Si no analizamos el texto origen, o sea, por mucho que nos den mejores propuestas, pues no sabemos a lo que van. Sí, es un poquito lo que tú mencionabas. Ese también es la formación de traducción del poseditor. O sea, que yo me pongo aquí a poseditar, pero si no tengo referencia de esto y no sé cómo acercarme a un texto, a un análisis textual para la traducción, dónde checar, identificar los problemas, dónde checarlos, dónde verificarlos, dónde corroborarlos, porque no se llama lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tal vez que esta sea un poquito más adecuada, pero no significa que puede que no cumpla con esos criterios de calidad. También necesita la parte humana que le echen mano, ¿sí? Pero básicamente, si ustedes no sé si han hecho experimentos, han hecho... Sí. Una pregunta, más o menos, ¿cuál fue el prompt que se utilizó para justamente la tercera versión? Corrígeme. Sí, Corrígeme. Sí, creo que, no me acuerdo cómo le puse, pero fue muy sencillo. Básicamente, o hazme una versión más adecuada, creo que dice. Pero no le dije más, no le dije para qué ni nada, o sea, no le puse en un contexto de la Unión Europea, que evidentemente si este texto viene de la Unión Europea, entonces claro, yo tengo que ver el contexto para cuál más adecuado, ¿no? Porque ahorita le vamos a por ejemplo, y dije, quiero que me lo pongas en español de México para tal y tal y tal. Entonces claro, evidentemente puede ser que el resultado sea diferente en función del prompt, o sea, cuánta información le pongo en ese prompt para que me pueda corregirla o revisar, ¿no? Así fue muy sencillo. ¿Por qué lo hago así? Porque a la hora de traducir a veces, cuando estamos tan así, pasamos a veces, yo, por ejemplo, yo puedo hablar de mi proceso, paso a veces a la IA y no utilizo, o sea, no tengo un prompt listo, ¿no? Porque el mismo proceso de traducción, o sea, yo implemento las tecnologías, ¿no? Digamos, entonces, a veces o lo hago y luego de pronto paso a la IA a ver lo que así o a DeepL, hay ciertos textos que no puedo procesar, los hago yo desde cero. Entonces, es como un vaivén, pero no he hecho un prompt para tal y tal y tal. Bien, ahorita me pregunté cómo se puede decidir qué hacer, ¿no? Es decir, cuándo recurrir a la posedición o cuándo recurrir a una traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que comentabas que, bueno, tengo este texto y luego lo paso por DeepL y luego lo paso por ChatGPT y luego tengo que poseditarlo, no, pero antes de la posedición
posevisión o antes de utilizar los modelos, tuve que haber analizado el texto para saber de qué iba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo desarrollar un criterio, ¿no?, más o menos consistente que nos permite elegir, bueno, en este caso voy a utilizar este proceso de posedición, aunque involucra todo esto, y en este otro caso voy a llevar a cabo una traducción sin la asistencia, porque precisamente esa traducción resulta ser, pues, no, hablando en términos de eficiencia, más eficiente, ¿no? Porque todos estos pasos que involucran la posedición pueden, pues sí, a la larga, en ciertos casos, entorpecer, ¿no?, esa eficiencia, ¿no? Yo diría el tipo de traducción que nos toca también, ¿no? O sea, yo normalmente lo que hago es posedición, en casi todos los casos, en casi, pero no en todos los casos, porque hay ciertos tipos de textos en los cuales yo no los proceso, que son textos confidenciales. Entonces, claro, cuando se trata de textos confidenciales, o sea, lo traduzco, tal cual, ¿no? O sea, a mano o a voz, o sea, dicto a voz. O sea, ¿utilizan el voz con dictado? No, utilícenlo, por algo que sirve muy bien, ¿no? Claro, hay que cambiar la lengua, hay que poner la lengua. Entonces, claro, ahí también, o sea, digamos, yo normalmente, elijo la posedición. Ahora, utilizar, porque me es más fácil. Evidentemente, son los tipos de textos que estoy traduciendo, con lo cual, este análisis textual, evidentemente es una fase del proceso de traducción, pero los traductores en un momento dado ya lo tenemos incorporado, en el sentido en el cual ya detectamos que aquí hay un error, aquí hay un error y aquí hay una incongruencia, ¿no? Pero yo siempre abogo por la asistencia de las tecnologías, salvo que sea una traducción sensible. ¿Sí? Si es una traducción sensible, no. Si es una traducción por la cual yo puedo procesarla, la proceso, utilizo DeepL, versión pagada instalada en el ordenador, la proceso y de ahí veo. Ahora, claro, a veces en el ámbito jurídico y judicial pues es un dolor de cabeza, porque evidentemente los términos son fatales. Es fatal, tanto ChatGPT como DeepL. O sea, es la parte terminológica, no está. Pero porque yo puedo identificar los términos de la lengua de partida, ¿sí? Entonces ya voy a los diccionarios, básicamente, ¿no? Si a veces utilizo el glosario que tengo, a veces no utilizo nada y me voy directamente a los diccionarios. Esto no sé qué tanto entorpece y no entorpece, ¿no? A veces si yo, por ejemplo, depende también de la carga cognitiva de uno, porque traducir, pues no se crean que cansa, ¿no? Un momento dado. La posedición, tal vez yo siento que no es una carga tan compleja, salvo que puedas identificar dónde están los problemas y puedes ir solucionando con otros recursos. Pero realmente nuestras herramientas son, aparte de la traducción automática y la guía y así, pues yo, en mi caso, son los montones de diccionarios que utilizo. Los diccionarios en línea, los diccionarios en papel. Al fin y al cabo no descarto el diccionario en papel tampoco, ¿no? Pero me va a facilitar mucho más por cuestiones que digo, bueno, esto sí lo puede hacer, aunque el resultado no sea lo deseado, ¿sí? Yo diría que depende de cada uno, depende de cada tipo de texto, debes tener con la posedición una atención, tal vez mucho más, ¿no? Para detectar que aquí hay un error, porque a ti te suena bien, te dices, ¡ay, está bien! En una primera fase, porque eso también, las opciones que nos da ChatGPT, pues eso también, ¿no? Pero está lleno, por ejemplo, yo siempre le digo, a ver, apártame esto, y utilizan los gerundios, deberían de meterse pegas del gerundio, por ejemplo. Y son dos cosas que con DeepL tienes la ventaja de que puedes posibilitar y ya está, es divertido posibilitar y ver las distintas opciones, etc. Puedes, y ¿para qué pasar con ChatGPT? En DeepL depende. Ahorita vamos a pasar. Bueno, y segundo, ¿por qué pensar en ChatGPT como posibilitador y no directamente como autor? Es que depende de las actividades que podemos hacer. O sea, podemos pensar como traductor, podemos pensar también como poseditor, ¿no? O sea, yo creo que son las dos acciones, pero hay que ver igual, ¿no? O sea, alguien que no conozca tal vez DeepL, que se va directamente a ChatGPT, puede usarlo como traductor, pero también lo puede usar como poseditor. Yo estoy planteando aquí como las diferentes posibilidades que hay, ¿no? O sea, realmente lo que tiene DeepL ahora incorporado es un asistente, la guía, que básicamente te mejora el texto, ¿no? Otra vez, o sea, tiene aparte de las opciones que te ofrece como alternativas, luego está el DeepL White, ¿no? Donde realmente como ChatGPT. Pero pues la idea es probar, porque si no probamos, No sé. ¿qué podemos decir? Al fin y al cabo, ¿que no sirven o que sí sirven?
¿En qué falla? ¿En qué aspectos puede fallar? Y esto es un proceso más. Yo creo que ahí la competencia traductora, y de esto no voy a hablar hoy porque sé que no me va a dar tiempo, o sea, hay que ver la parte de la competencia traductora, no, o sea, es más, o sea, no cambia, porque todo el proceso de traducción cambia con esas tecnologías. ¿Sí? Gracias. Entonces, claro, son diferentes opciones que tú ves esto, ves lo otro y que puedes comparar, ¿no? A un momento dado te pueden llegar traducciones de otros. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a tener que comparar, ¿no? O sea, en la fase de comparación de traducciones eso no siento que sea como como del otro mundo, ¿no? O sea, que comparemos los resultados de las herramientas, pero porque también a un momento dado los llega a comparar entre los mismos traductores. Bien, me voy a salir de aquí y entonces les quiero mostrar DeepL. Aquí tengo también algunos textos, bueno, si quieren podemos copiar este, ¿no? Sí se ve, no se ve, sí se ve, ¿no? Ok, aquí está, mi versión pagada de DeepL, vamos. Por ejemplo, esto, lo que tiene el DeepL Write, ¿ustedes lo conocen o no? No. ¿Sí? ¿El DeepL sí, pero el Write no? ¿Sí? DeepL. Sí. ¿Sí? ¿Lo tienen instalado? Sí. ¿O no? En línea. En línea. ¿No? ¿Nadie más lo paga? ¿Solamente yo? Yo, si todavía no pagas, yo también lo pago, porque luego me llegan de traducir archivos, ven esa parte, traducción de archivos, entonces claro, si le damos aquí lo que nos permite es simplemente seleccionar archivos, ¿no? Y claro, con la versión yo pago la más barata, digamos que es Pro, entonces te permite como 20 archivos al mes. Entonces, obvio, claro, o sea, si el archivo lo pasas por un OCR, un PDF, no sé, le quitas la parte de la imagen, a veces no sube. A veces no, esto es lo que hay. Entonces, pues, pero bueno, depende, ¿no? Entonces está la parte de, pues yo no tengo las traducciones guardadas, sobre las guardo, no las quiero guardar, no quiero saber nada porque mis traducciones son del ámbito judicial y jurídico, entonces mejor no las necesito. Sin embargo, ¿ustedes qué traducen? ¿Qué tipo de textos traducen? Literarios. Literarios. Sí, también. Literarios. Académicos. Sí, yo literatura no lo he probado. Bueno, no lo he probado, la verdad. Lo he probado más con traducción especializada, ¿no? Pero literatura no sé qué tanto, ¿no? Porque hay muchos aspectos a considerar, ¿no? Pero bueno, se puede probar, porque siempre los estudios muestran, ¿no? Lo que hacen en un caso y otro, o sea, esto de guardadas no. Entonces, esto de DeepL Write, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, vale, pero vamos a ver, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy inglés a español, ¿no? Entonces, claro, es español, a ver que le puse inglés, español, bueno, aquí las lenguas son 20 y tantos, ¿no? 30, algo así. Sí, 30, bueno, pues ahí he ido implementando, ¿no? Es la parte también le puedo quitar. ¿Eso sí sabían? Sí, ¿no? Sí, la parte está aquí. Aprovechen todos esos iconcitos y hagan clic, 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 clic. Y la parte de write, DeepL Write, pues pega o escribe un texto para hacer ideas o para ir mejorando, ¿no? A veces, pues, lo que hago es coger a decirle, ahora no me digo, siempre que quiero subir elementos no me digo. Bueno, vamos a copiar este, vamos a pegarlo aquí sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, pegué el segundo y aquí, ¿no? Disfruta. Si ven la diferencia, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí algo bonito. Si ven que aquí puso un punto, ¿no? Se inició en Costa Rica, comenzó en Costa Rica. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, si yo le doy clic aquí, entonces digo, reformular frase, reemplazar palabra, ¿no? Eso también, ¿no? De que a veces digo, pues reformulame todo, ¿no? Y pues puede ayudar, ¿no? A mejorar, ¿no? Aquí también puede identificarse, puede indicar un notable éxito, ¿no? O sea, otra vez clic, si le digo, pues reemplazar palabras, ¿no? Y aquí tengo, me sugiere diferentes, pues es un asistente para la redacción, básicamente, ¿no? Entonces, claro, aquí me sugiere diferentes opciones que puedo, pues, elegir, que digo, esto me parece más adecuado o no me parece más adecuado, ¿sí? Ahora, tiene un límite, eso de 2000 caracteres. La versión no pagada creo que también, si no me equivoco, ¿no? Son de la parte de 2000, claro. Entonces, claro, esos inconvenientes si tenemos textos más largos, porque tengo que ir, pues, como cortándolos y así, ¿no? Yo, incluso la versión, porque creo que es la versión Pro, no cambiar Write Pro, ¿no? Ese del Write Pro, me imagino que ahí sí te permite escribir los documentos, ¿no? Pero eso ya no sé cuánto cuesta. Yo estoy con la versión Pro y ahí me lo apago, por ejemplo.
pero también esto se puede utilizar como un asistente, ¿no? O a veces, no sé, tiene que escribir cartas y así, dice, pues vas al ChatGPT y escribe una carta con tal, y lo que puedo hacer, a veces lo que hago yo, pues vengo aquí a DeepL para que me corrija, me lo haga un lenguaje más administrativo y así, y a los negocios, ¿no? Pero bueno, eso depende de las, ¿cómo se llama? De los encargos que tenemos, de las acciones que queremos, ¿no? Que queremos hacer. Pero bueno, no es tocar de más pasar en uno a otro. Ahora, para acabar un poquito más la presentación, a ver esto, ahora aquí, mejorar la mejora de la escritura, creo que desde hace unos meses, esto no estaba, que serán 6 meses, no mucho, ¿no? Antes no estaba, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he notado un poquitito que ha ido en desuso, en decadencia, como en el humano, no entiendo por qué, no sé. Pero sería cuestión tal vez de probar, por el tipo de texto, porque si no probamos no podemos, ¿no? Ahora, lo que hace ChatGPT para la traducción cosas, también muchas cosas, pero la diferencia, digamos, entre una y la otra es esta interacción. La interacción que me permite. Aquí, el DeepL, que sí me sugiere clasecitas, reemplazar, pero el otro es que tú diálogo no dudas. Le dices, ¿no? Quiero para este contexto, para otro contexto, ¿no? O señálame esto, a la parte de la asistencia tecnológica que ahorita la vamos a ver también, ¿no? Según el tono, no sé, han probado los literarios, digo, han probado de cambiar el tono o algo así, o el registro, ¿sí? ¿Y si funciona o no funciona tanto? Sí funciona, pero creo que estandariza, no decir que caracteriza, exagera quizá un poco. Exagera. Sí. Pues, que ahí en algunas niveles se pide que no se usen los otros, por ejemplo, entonces, de hecho, se llama el concepto de tropicalizar. Y le piden las cosas que existen, por ejemplo, los foros, términos, es decir, cosas que diga o expresiones hechas, literarios. Y pues hemos probado qué hace si digitamos eso con ChatGPT. Y si lo hace mejor, si lo hace bien, pero se queda. Sí pasa. Sí, de pronto, digo, pues, yo también unas traducciones he visto que esto no estaba, ¿no? O sea, como que agrega cosas, alucina, ¿no? Por ejemplo, las alucinaciones de ChatGPT. Pero bueno, es una herramienta, ¿no? Al fin y al cabo, que, bueno, lo que hoy también, o sea, como la conclusión final, es donde el humano necesita mucho los humanos para toda la parte de calidad, ¿no? O sea, son herramientas que existen al traductor, al intérprete, ¿no? Pero no se trata de interpretación, esto no he mencionado, porque la traducción igual estoy sentada en mi casa y tengo más tiempo, pero la interpretación para la anteayer, preparación sobre un tema, claro. Pues mira, ChatGPT me hace un glosario así, y ya va a ser mucho más rápido, ¿no? Incluso puedo utilizar otros programas como Sketch Engine, ¿no? Para la creación de un corpus ad hoc y la extracción terminológica, pero al fin y al cabo es que te prepara muchísimo más rápido los materiales que tú tienes que estar, o sea, y tu tiempo de búsqueda ya se reduce, con lo cual te permite que te entregue un glosario sobre una terminología específica y tú puedes ensayar sobre ese glosario. Evidentemente, también checar o corroborar esa parte de la terminología, ¿sí? Pero claro, aquí la parte, y creo que, digamos, la parte, como si miramos todo el proceso de traducción y si miramos la parte del encargo de traducción, ¿no? O sea, que tiene ChatGPT, o sea, que alucina y todo, es la parte donde los encargos pueden ir de diferente manera. Yo aquí no le digo que sea para un público mexicano y español. No le puedo poner un encargo, si no subo el texto y me lo da tal vez un español de España, ¿no? Digo, pues sí, claro, español de España, entonces mexicanízalo, ¿no? Por ejemplo, quítale esto, quítale lo otro, ¿no? Pero la conversación no existe, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos con la IA, terminología IA, no vamos a los textos. Claro, la terminología, es esencial, ¿no? Sobre todo, aunque digan que los textos literarios la terminología tiene mucha terminología, lo importante es saber identificarla, ¿no? Y tratarla de manera adecuada también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Extracción, creación de glosarios, tratamiento de glosarios, ¿no? Aquí si tengo, o sea, le digo, dame un glosario sobre tal y tal y tal, ¿no? Y ahora al glosario le puedo agregar definiciones, ¿no? Crear definiciones, equivalentes,
le puedo poner las partes de la oración, les puedo pedir que también establezcan relaciones conceptuales, le puedo decir que me agregue, no sé, algún contexto, ¿no? Que el contexto se lo inventa. El otro día estaba probando un poquito de los contextos y dije, esto no digo el Código de Procedimientos Penales, igual el Código de Procedimientos Penales evidentemente no existía, ¿no? Pero bueno, entonces claro, le puedo dar diferentes información, pero lo que sí ahora es un poco peligroso si yo no conozco, o sea, si no le puedo identificar la terminología, si no sé lo que es un término, me voy con ChatGPT y ChatGPT todos son términos y evidentemente no son términos, ¿no? Además, la parte de identificación correcta del término, ¿no? El término empieza aquí y se acaba aquí. ¿Qué quiere decir esta unidad sintagmática que está compuesta por diferentes unidades léxicas? Porque realmente transmite un conocimiento especializado, por lo cual es un término, aunque tenga, yo le digo yo, unidades chorizo, ¿no? Aunque tenga diferentes unidades léxicas, pluriléxicas. Entonces, claro, aquí puede que falle, ¿no? ¿Qué más me da? Generar imágenes, contenido, pero bueno, la fase de verificación de datos e información, aunque ustedes le pidan con sus fuentes, porque se pedí un glosario trilingüe con sus fuentes y todo, e incluso la parte o sea, me dice que son códigos, o sea, el artículo tal de código de procedimiento penal, ahí me voy al código y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿qué pasa? Pues otra vez la parte de identificación, ¿no? Es lo mismo un poquito con las traducciones, ¿no? O sea, hay que ir un poquito de la mano. Bien, bueno, limitaciones. Todavía, pues, comprensión del contexto del caso, ¿no? ¿Qué pasa? El contexto, pues, se los damos de manera muy detallada, pero de igual no, igual no capta, o igual me pone algunas cosas que no estaban, ¿no? Entonces, claro, todo esto es a partir de un encargo que yo tengo, ¿no? Errores de recepción de textos especializados, tal vez funciona mejor en textos pues, más técnicos, ¿no? Donde el lenguaje es especializado, es un poco más internacionalizado, que lo jurídico que pues, sabemos que es muy local, ¿no? Que las figuras jurídicas son muy alargadas en la cultura. Entonces, claro, los sesgos algorítmicos dependen de la cantidad de datos. A veces me dicen, ¿no? Que me hablan español de España. Digo, porque, no sé, la cantidad de datos que seguramente me traen del español de España, ¿no? Y aquí, como tenemos tantas variantes del español, entonces, claro, tenemos mucha más riqueza, ¿no? O sea, si queremos ver de un español de tal tipo, puede ser que la información no esté tal, ¿no? Luego está, bueno, afecta a la adquisición. Y aquí sí, enfocarme un poquitito, afecta a la adquisición de la competencia traductora. La puse competencia traductora formada por diferentes subcompetencias, competencia lingüística, extralingüística, instrumental, que tiene que ver con toda la parte de nuestra documentación, estratégica, que es esto de cuando yo tomo las decisiones de identificación de problemas, evidentemente, y sobre todo la competencia terminológica, si la queremos como desprender un poco, y la competencia también pues la tecnológica, ver un poco, ¿no? O sea, toda esta parte de la competencia traductora, siento que últimamente todos somos terminólogos sin haber estudiado ni una clase de terminología y sin saber cuál es la definición de un término, o sin saber algunas teorías. Muchos de los cursos también, lo que es inteligencia artificial aplicada a la traducción, aplicada a la interpretación, a lo que van a saber lo que va, al enemigo, a los términos, sobre todo los textos especializados. Entonces, pues dame un glosario con tal y con tal y con tal. Y yo veo los glosarios y digo, estos no son términos. O sea, realmente, la parte de la formación en sí, en traducción y lo que implica los diferentes tipos de traducción, pues tienen que existir, porque si no existe, pues por muchas, no sé, versiones mejoradas que me puede dar la máquina, pues yo tiene que saber ahí por qué la versión está mal, está errónea o no está tan adecuada. Yo no sé ustedes, pero yo siento que esto afecta bastante en la adquisición. Y otro problema, lo que pasa en nuestra literatura de la parte de las tecnologías están como un centro de la izquierda, ¿no? Hay una sola materia obligatoria en el quinto semestre, que se llama Introducción a la Informática para Traductores, y luego hay una optativa, hay una obligatoria del área de audiovisual, porque audiovisual es obligatoria la de traducción asistida por computadora, y luego hay una optativa, ¿verdad?, que son fundamentos de traducción asistida. Y se acabó, son ahora 3 clases, ustedes se imaginan. Y además una obligatoria y las otras solamente obligatorias en el área de audiovisual o las opciones en el área de científico-técnica, no puedes entrar en el área de audiovisual. Y tienes chance de una optativa más, pero si te empatan con alguna clase obligatoria que tienes, pues no la vas a tomar y se acabó. Esas son las tecnologías, entonces eso es gravísimo. Al traductor hay que formarlo, al intérprete hay que formarlo las tecnologías. O sea, realmente viene un poquito, ¿no? O sea, que se pueda afectar esta competencia, porque realmente en el salón de clase no sé
implementan muchas tecnologías. Pues no sé, ya no me van a dejar de mentir. ¿Cuántas tecnologías han visto en 8 semestres? 2. O sea, claro, entonces esto evidentemente no te prepara para el mercado, un mercado que te pide trados, el uso avanzado de trados, donde te llegan traducciones que necesitas usar traducción automática y donde tú sabes cómo poseditar, porque no tienen ni una sola materia de posedición, ¿no? Hay ciertos grupos o ciertos grupos, ciertas clases, como así salpicadas en la licenciatura, donde si el profesor le interesa un poco más, imparte la clase de posedición, no lo pone poseditar. Una pregunta, ¿y estos son programas, no? Sí. Entonces, ¿son difíciles de usar? ¿Se necesitan ver en clase o son bastante intuitivos? Grados, yo creo que sí se necesita saber. Hay muchos tutoriales, sí, hay muchos tutoriales también, ¿no? Pero necesitan tener el primer contacto. Yo siento que, bueno, ahora cada uno es autodidacta, ¿no? Que tan autodidacta es cada uno, y hay que ver tutoriales, eso también depende. Yo siento que cada es bastante complejo, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima información libre, acceso libre, muchos tutoriales, pero también ahora depende de cada uno, ¿no? De que la mente igual no somos tan digitales, ¿no? Entonces hay personas que dicen, bueno, sí, lo entiendo, hay personas que no. Entonces, claro, el contacto en clase hace que salgan muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿tomas una cosa de este año? No. Entonces, claro, hay cuestiones de formatos, también hay muchos grupos, hay muchos foros, ¿no? Donde te solucionan, pero evidentemente sí. Tú no tienes un contacto desde tu formación que sepas que a un momento dado, ¿no? Porque yo no estoy al fin y al cabo, el proceso de traducción está incorporando estas herramientas de traducción asistida, pues evidentemente en el mercado pues que te comprendes a más problemas. Hay algunos que son intuitivos, el último WordStop sí, pero todas las tecnologías son bastante complejas. Entonces, siempre pues, en otros programas de estudio de traducción, por ejemplo, hay TAC 1, TAC 2, TAC 3, ¿no? Y durante un tiempo de posedición, ¿no? Porque evidentemente aquí todavía no hay, ¿no? Entonces yo siento que sí, la competencia traductora sí afecta. Sí. Un poquito se puede hablar de eso. Pues me quedan claro de la tecnología como materias, ¿no? De eso que se consideren específicas, pero ¿te refieres a que afecta la adquisición de competencia porque falta teoría, porque falta... ¿Qué faltaría? Aquí afecta la adquisición de la competencia porque lo que pasa es, y aquí quiero hablar de dos cosas, competencia bilingüe y competencia traductora, ¿no? El problema, si esos programas, digamos, si tú no estudias fuera de la hora de traducción, si tú no estudias traducción, hablas dos lenguas, pues nosotros somos traductoras para hablar lenguas, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? De una cierta manera, pues dices, pues, he vendido buenas traducciones y ya está, y con esto me voy, ¿no? Porque yo sí soy bilingüe, o no sé, tengo un alto nivel de inglés, un alto nivel de español, porque estamos también, ¿no? La lengua materna. Así, entonces, evidentemente, pues, las traducciones que surgen están como están, ¿no? Lo que pasa aquí es que para la competencia de la doctora es que nos sentimos más, no sé cómo decirlo, como más confiados de que está la tecnología, y esta tecnología es una cosa maravillosa, ¿no? Que, pues ya creo que todos hemos escuchado hasta ahora que la IA van a reemplazar a los traductores, no sé si han leído artículos y sí, la amenaza, la no amenaza, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, si tú al tener todas esas herramientas, si no las sabes usar de manera adecuada, pues evidentemente te está afectando a ti. Tú te das esta vez que un DeepL te va a ofrecer una traducción adecuada, pero pues, evidentemente si tú me detectas que hay un error de tal tipo, si no hay un error de tal tipo, que hay un contrasentido, que hay un falso amigo, esto sí. Y por eso debería, si no lo practicamos en clase y vemos dónde tiene fallos, o dónde tiene mejoras que tal vez uno no tiene, y eso también hay que reconocer. En algunos casos digo, uy, qué solución más que me has dado, ¿no? Y yo no había pensado en esto. O sea, como saber combinarla de una manera como muy consciente. Y sí, no puede llegar a afectar. Claro, nosotros estamos protegidos porque no se usa. Entonces, como al no usarse, eso no puede, es que claro, no usarse, pero quién sabe lo que van, cómo van a salir nuestras con este mercado, donde el mercado pide más posedición.
Ahí sí, no sé. La verdad yo siento que incluso el proceso de terminológico, de la gestión terminológica se inversa. Si antes pensábamos cómo construimos el corpus, construimos un corpus demasiado para la extracción terminológica, luego válido que esta puede ser semi-automática, válido los términos, cómo los valido con las fuentes, con los textos de los expertos. Claro, lo que me da la guía es me da ya directamente el glosario y yo digo, uy, qué maravilla. Y luego los términos, pues no, tengo que ir a checarlos a verificarlos en cada uno. En este sentido me refería, ¿no? Yo creo que hay que haber como debería haber un balance, un equilibrio entre la enseñanza de tecnologías en clase, el uso consciente de las tecnologías y decir, bueno, igual este poema, mejor diferente, y mejor intento desde cero yo. O en este texto, mejor sí, porque estoy un poco perdida, no sé. Pero siempre, o sea, yo siempre digo que hay que combinar lo clásico con lo moderno, lo tradicional con lo moderno. O sea, vamos por la clásica, romantizar la traducción por ahí, con el papel, ¿no? A veces subrayar ayuda mucho, ¿no? Seguridad de los datos, eso también, pues sí, hay documentos que y se acabó. Punto. Depende del contrato que ustedes firmen, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, todavía yo no me fío que sean muy confidenciales, aunque dicen que sí. Yo no me fío, pero no, ahí está la única que he explicado mejor cómo está la parte de la confidencialidad y seguridad. A las naciones, evidentemente, ¿no? Pues sí, de pronto pues, nos contamos a cosas que no estaban, ¿no? Falta de control sobre definiciones terminológicas o estilísticas, evidentemente, ¿no? A veces, aunque te dicen, no, en este documento aparece este término, pero en otro ¿no? Pues, tienes que ir a verificar si realmente dice la verdad, ¿no? Porque incluso las fuentes que se nos dan no son las fuentes reales. Toda vez me mandó una ley, no sé qué, que está, el término, no sé qué, me buscando la ley, y cómo está, entonces no existe, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, claro, prefiero ir directamente a Google, ¿no? Y poner la ley, poner el término y ya seguramente me va a mandar directamente al texto normativo, ¿no? Requiere revisión humana por servicio, ¿no? O sea, evidentemente la revisión humana. Ahora, vamos a ir un poquito con la actividad, vamos viendo, sí, yo creo que sí, bueno, aunque sea 5 minutos, solamente el primer párrafo. A ver, ¿qué? Primero, para poder posibilitar, tengo que saber yo, o sea, errores, o sea, necesito ver mi competencia lingüística. Vamos, con este texto, viajando por el sur de México, descubrí paisajes cercanos, probando nuevos sabores y conociendo personas que me iban cambiando la manera de ver el mundo. Estando en Chiapas, decidí quedarme más tiempo del planeado. Sintiendo que algo es que todavía estaba llamando, caminando por los mercados, escuchando el ruido de la gente y oliendo el aroma del café, que de hecho me sentía completamente presente. A ver, ¿qué vimos? Pues tenéis que detectar. El gerundio de probando. ¿Qué tiene el gerundio de probando? ¿Cómo? Se supone que para hacer gerundio debe ser simultáneo. Las reglas de gerundio, aquí dice el gerundio. Ok, ¿el gerundio tiene que ser simultáneo? ¿Siempre? No. Puede ser antes. Antes, anterioridad. ¿Pero qué tiene este gerundio? Tiene que verbo hispánico, no está conjugado. ¿Sí? Pero entonces, ok, yo sé más o menos un poquito de la regla de gerundio, pero tengo que ver todas, porque no solamente, ¿no? O sea, es anterioridad. ¿También posterioridad es correcto el gerundio o no? No, consecuencia no es. Adjetivo, como adjetivo es, no es. Si no pasa nada, no tengo que saberlo todo a dónde voy. O para hispánico de dudas, le pongo gerundio. ¿Sí conoce para hispánico de dudas? Apúntenlo, ¿eh? Los que no conocen hispánico, luego voy a dar la clase de documentación, ¿eh? Donde buscar de las fuentes documentales. Para hispánico de dudas, su amigo, de a partir de ahora. Fundeo también, fundeo, español urgente, es más cortito, la información. Entonces, claro, como más rápido, ¿no? Más rápido, pero los artículos también siento yo que les falta mucha más información, por eso yo prefiero los otros con más información siempre. Entonces, claro, aquí los segundos. A ver, estando en Chiapas. Decidí quedarme más tiempo del planeado. ¿Puede ser de lo planeado mejor? Del planeado, sí, también es del planeado. De lo planeado, sí. Ajá. Estando en Chiapas. ¿Se puede cambiar o no? Puede eliminar estando, ¿no? En Chiapas o ya en Chiapas. Sí, en Chiapas, evidentemente, ¿no? Pero podemos estando en Chiapas, entonces parece que es muy difícil, como que la fluidez no fluye, realmente, como que es muy doloroso, ¿no? Pero sintiendo que algo de este lugar me estaba llamando, caminando por sus mercados, escuchando el juicio de la gente oliendo, el aroma de café. Evidentemente aquí implica un conocimiento del uso del gerundio y al leer esto a mí se me hace como muy, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es, pues básicamente vamos a hacer
un experimento me va a salir de aquí, a ver esto, lo que puedo hacer, ¿no? Vamos a procesarlo por DeepL, a ver cuál es la opción que me da DeepL, si es que funciona, si estoy conectada, claro, aquí no le puedo decir origen del texto de tal manera, sino le hago copiar y pegar y a ver las opciones que me da. ¿Sí? Entonces, claro, aquí las opciones de DeepL, ¿no? Dice conocí, ¿no? Conocí, degusté. De probar, probé, degusté. Sí, degusté nuevos sabores. Como que degustar y probar, no es que degustar es más, ya un texto más formal, ¿no? De probar, o sea, cuando voy, o sea, si es la experiencia de una chica que viaja por ahí, digo, probé, ¿no? O sea, claro, entonces hay que ver también, ¿no? Degustar, ¿no? O sea, lo que significa. Entonces, claro, ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia probar o degustar? Vamos al diccionario de español de México, al de, eso sí, espero que todas son así, o si no, al diccionario de RAI, leo. Yo siempre digo las definiciones, a ver qué es lo que dicen, ¿no? Esto y esto y esto, ¿no? Luego, ¿no? Pues a ver si conocí, ¿no? A personas que me hicieron cambiar mi forma de ver el mundo, ¿no? Que me iban cambiando, me hicieron cambiar, ¿no? Esta noche me decidí quedarme más tiempo de planear, esto sí, de planear yo siempre un poco mejor, ¿no? Los lugares que me atraía y que me estaba llamando, así, eso también, que me estaba llamando, pero aquí me estaba llamando, pues, de ellos, ¿no? Que me atraía, ¿no? Caminando por los mercados, el British, ¿no? Pues sí, este tipo de cosas lo puedes hacer, pero claro, lo importante es conocer, o sea, ver lo que hay, ¿no? Y ya para lo último, ya ir cerrando, quiero presentarles esto solamente, esta actividad, que ustedes mismas también pueden hacerla y ver desde, pues, desde sus hogares y así, ¿no? Sobre todo aquí, sobre Marruecos, a mí me gusta mucho sobre los referentes culturales, ¿eh? Es otro problema, ¿no? ¿Cómo decir los referentes culturales? Ahí depende mucho, ¿no? Hacia dónde vamos hacia dónde, a quiénes vamos a traducir, cómo hay que poner los referentes culturales, qué explicaciones le tengo que dar también, ¿no? Entonces no es que sea como muy fácil aquí, lo que me hace es ChatGPT, digo, ese es DeepL, es ChatGPT, entonces también repeticiones muchos de las comas, ¿no? De los puntos y comas, ¿no? O sea, como lo que hace, pues traduce, pero no la adapta la ortografía, sino la pasa tal cual, ¿no? Luego está la parte de la comida, ¿no? En mi primera visita a Marruecos no me impresionó la comida, que gracias a mi presupuesto, a mi valor, a vigor experimentar, se limitaba sobre todo a dos cositas, ¿no? Ahora, para decir qué es couscous, ¿sabes lo que es couscous? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué es no, ¿qué es? Bueno, lugar ahí está el couscous, ¿no? Y ya, es una... Sí, puede ser bueno, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que ser todo, tenemos que ser buscando curiosas, ¿no? Luego, y tagine, ¿no? Entonces, claro, aquí es tagine, aquí es tajín, entonces, claro, cuestiones de la escritura también, ¿no? Entonces, claro, tajín, sí. Creo que iba a confundirse. Ajá, tajín, sí, no sé, porque aquí... Es tajín, No, es el español dicen tajín, pero no es el chile tajín. Sí, fue No, en es México tajín. ya dio un problema. Sí, el tajín es un tipo de comida que se hace, aquí lo dice, ¿no? Es un tipo de comida, es como una olla, una olla de barro, que en forma de urna, en la forma de carpa del circo, ¿no? Y que se pone sobre el fuego. Es como unas ollas de barro que puedes cocinar, básicamente, ¿no? Entonces, claro, ese es el tajín, es con verduras y con ¿cómo se llama? Pollo o también con camello, lo que sea. Ajá, es un tipo de platillo, ¿sí? Sí, claro que aquí se puede confundir con el tajín, ¿no? Con el chile, ¿no? Entonces, claro, también aquí, no solamente esto thanks to my budget, ¿no? Entonces, gracias a mi presupuesto, entonces, debido a mi presupuesto. Bueno, lo de gracias a mi presupuesto también es un poco, ¿no? O sea, gracias a mi presupuesto me quedé sin, no pude experimentar mucho, por culpa de mi presupuesto, ¿no? O sea, no gracias, ¿no? O sea, claro, traducido de una manera más literal, ¿no? Por eso siento yo que DeepL es mucho más rígido en todas las opciones que da que esto también. Y lo último que hice ahora sí, le puse que me adaptara al español de México, muy chistoso. Todo porque por mi presupuesto limitado, fíjese, aquí evidentemente no lo cambió al tajín, porque, pues sí, pero sí lo que cambió de los huevos estrellados.
¿no? Porque dice comí harira, que es un tipo de sopa que evidentemente si ustedes hubieran tenido que traducir este texto para una agencia de viajes para ir a Marruecos, tal vez entre paréntesis hubieran puesto tipo de sopa de no sé, garbanzos o algo así, porque lo que necesitan es vender un viaje a Marruecos, ¿no? O los folletos estos de viajes, ¿no? Para que te digan vete a tal país o así, entonces tal vez si tú le dejas harina, si vas de 5 tajines, ya le va a comer chile tajín, ¿no? En Marruecos, ¿no? Entonces tal vez un platillo típico, ese tipo de técnicas de traducción que podemos implementar según quién, ¿no? Tal vez si hablamos en el libro ahora sí sobre la gastronomía marroquí, pues no lo tengo tal cual y no tengo que explicar mucho, ¿no? Pero esto sí de los cuerpos estrellados sí me dio mucha gracia, ¿no? Sí, bueno, una cosa que otra corrigió, ¿no? A Tanja, pero bueno, es cuestión de empanadas, es decir, llevas como pastelas, sí, puede ser como empanadas, pues claro, más adecuado aquí, pues realmente es como unas empanaditas, ¿no? Sí, son dos. La empanada es toque dulce, ¿no? Hechas de masa delgadita y rellenas por lo general de pollo paloma, ¿no? Igual no se les acoge llamar que es una empanada que van a usarlo. Pero bueno, no, sí, ya, vaya a Marruecos porque tiene muchas cosas buenas. Lo importante a lo que voy, miren, aquí lo dejo el champú del cabello. Claro, dice una persona, pues no le voy a dejar jamón, le voy a dejar jamón, ¿no? Calquito, ¿no? Pero evidentemente, ¿a quién va dirigido? Todo esto es a quién va dirigido, ¿no? Dicho esto, ya vamos acabando, espero que haya quedado por lo menos clara. Traducción automática, ¿sí? Si no entiende nada, no lo puede decir. Traducción automática, recordar, esto que dice aquí el cerebrito, traducción asistida por computadora, que tiene incorporada la traducción automática y la IA próximamente, inteligencia artificial generativa y la post-edición, ¿no? Aquí vuelve a ser la ya la traducción y la post-edición, ¿no? Y bueno, ¿qué aprendimos? Que realmente que las tecnologías sí nos apoyan, limitan nuestro proceso, pero siempre el humano es el que valida, el que puede entender mucho más, en función de cada contexto de traducción, en función de lo que se nos solicite. Pero pues no piensen que vayamos a perder nuestras chapas, tal vez para ciertos, por ejemplo, que sean algunos compañeros que ya no traducen tantos correos, ¿no? Por ejemplo, ahí sí utilizan más la traducción automática, más la IA. Sin embargo, piensen que el conocimiento que nosotros tenemos, la parte del contexto y a dónde va dirigido, pues esto, no sé, tal vez en 50 años, quién sabe, pero por ahora no, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias. Les puse mi correo por si acaso quieren aprender las metodologías de traducción. Y bueno, nada, gracias por estar atentos, atentas. Gracias. Gracias. Sí, hay muchísima metodología también. Sí, es como una pregunta más, como de naturaleza teórica. No sé si has pensado o si has leído, ¿no? En algún lado una reflexión sobre qué es lo que revela el funcionamiento o no, el resultado que se logra con la secuencia de tecnología, ya sea con la IA o con las otras, sobre el proceso de traducción, ¿no? Por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje funcionan principalmente por medio de estadística y probabilidad. Entonces están programados para que predigan el término, ¿no?, más probable en función del cálculo, ¿no?, matemático. Entonces, por ejemplo, se ha sugerido que la forma en la que se utiliza el lenguaje por una persona también tiene un componente probabilístico importante, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de contexto cultural o de significado de la palabra como tal, sino de la probabilidad de su aparición en una secuencia. Entonces, pues sí, ¿no? Se piensa que un componente de la forma en la que una persona utiliza el lenguaje tiene que ver con esa probabilidad, ¿no? Entonces, no sé si en traducción se haya reflexionado al respecto, ¿no? Es decir, como se ha fabricado o más bien, mediante una cuestión estadística, parece que se reproduce o se hace un procedimiento que desde cierta perspectiva parece una traducción similar a la que se hace orgánicamente, por llamarlo de alguna forma, y eso que nos dice sobre la traducción orgánica. ¿Sí me explico?
Bueno, más o menos. O sea, yo lo que he leído mucho es que evidentemente pues, hay diferentes tipos de traducciones, ¿no? Entonces, claro, por la traducción, pues no sé, médica, ¿no? Ahí se puede incluir, ¿no? O sea, claro, la probabilidad de las secuencias que pueda aparecer, ¿no? Realmente yo lo que más he leído mucho fue, claro, pero esto parte del análisis del lenguaje mismo, o sea, del análisis del mismo del lenguaje médico, del lenguaje jurídico, cuáles son sus características, y eso ha permitido yo creo que también que ciertas traducciones de ciertas traducciones especializadas tengan más éxito que otras, ¿no? Pero realmente, así como pues, lo que se habla mucho, y no sé si te estoy contestando, es la parte de la optimización del tiempo del traductor, que sí se detecta que sí es un traductor, o sea, una traducción hecha por el humano, por una traducción hecha por la máquina, sí hay estudios que incluso entre los humanos, que si es hecha por una mujer, por un hombre o algo así, sí, esto sí, los estudios que realmente que he leído, pues sí se puede detectar, o sea, que sí se puede detectar, que la máquina no puede llegar a simular tanto en una traducción humana, que siempre se ve la parte de la máquina en las traducciones que ofrecen. Sí, claro, ahora pues esto depende mucho, porque en traducción pues sí depende mucho del encargo, ¿no? Depende mucho para quién, qué tipo de traducciones, hay ciertos tipos de lenguaje que son un poquito más internacionalizados, otros son muy arraigados, donde siempre pues sí va a haber como problemas, ¿no? Pero lo que yo he leído bastante ha sido sobre todo por estas comparaciones que pueden ser, ¿no? Entre el humano y la máquina, y aunque no le digas que es una traducción, aunque le des a alguien a analizar la traducción y que no lo ha hecho el humano, que lo ha hecho la máquina, sí se identifica, sí hay rasgos que se han hecho, las cosas hechas por humano se han hecho por la máquina. Porque justamente, claro, se parte mucho del contexto, ¿no? Y lo que más se ha abordado, ¿no? Que la traducción está sumergida dentro del contexto. Y puede ser que por ese lado se pueden hacer estas diferencias, aunque la traducción, aunque tú entrenes un sistema en el que puede identificarte incluso la terminología, la que utilizan los expertos y todo, pero que sí se puede ver esas diferencias. Pero digo, yo también me preguntaba como en función de cómo un objeto como este puede aclarar o revelar cuestiones que no han sido completamente comprendidas o tan comprendidas en el proceso de traducción, ¿no? Como por ahí también me interesaría conocer, es decir, o sea, eso sería como los enfoques cognitivos, ¿no? O sea, los experimentos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues sí hay algunos centros que se utilizan por eye tracker y cosas, pues de ver un poco, porque siempre se ha intentado de ver qué es lo que pasa en el cerebro del traductor a la hora de traducir, pero que todos los resultados, ¿no? O sea, los experimentos han sido de una cierta manera vulnerados porque el sujeto está sumergido en un experimento, entonces tal vez no actúa de la misma manera cuando está en un experimento que no está en su vida real, ¿no? Ahora sería cuestión de observarlo, ¿no? Tener una camarita y observarlo, ¿no? En su propia, una camarita también dentro del mismo ordenador que grabe, ¿no? O sea, que no se sienta también presionado, porque cuando tú te estás sometido a un experimento, pues siempre tienes como ciertas variables que igual ¿no? O no sale lo mismo, ¿no? Pero lo que he visto, pues sí se hacen muchos estudios, pero lo que he visto más desde el producto, no tanto desde el proceso, o sea, del producto que debe tener la traducción en sí, comparando con traducciones. Sin embargo, pues para poder analizar desde el mismo proceso de traducción al utilizar esas herramientas, o sea, con eso de eye tracking, con verbalización, tapping, protocols, ¿no? O sea, la parte más, la parte cognitiva. Okay. Yo creo que los estudios se han revelado mucho, pero eso, el clic, ¿eso? Pues, no lo sé. Claro, electrodos, aquí, eye tracker, sí, ¿sabes? ¿No? El eye tracker es del aparatito que se pone en el ordenador y te sigue tu iris, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te quedas en una palabra que quiere decir eso? Bueno, eso se han hecho experimentos de lenguas, ¿no? Y desde otros ámbitos también. Puede ser que se vea, ¿no? Un poquito también desde dentro, ¿no? Como un traductor de su día a día interactúe con esas herramientas, ¿sabes? Para que no esté tan metido en un experimento, ¿no? vale. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias a ti. ¿Duda? ¿No? ¿Quieres trabajar en traductores? ¿Traductoras? ¿Sí? Sí. Los otros, así como ya después de todo esto, no. Bueno,
pues el mercado es muy grande y se necesita gente preparada, eso sí puedo decir. En el mercado mexicano todavía quedan muy pocos programas de formación de traductores, entonces claro, para los más, ustedes que pasan por un proceso de formación, esto ayuda más a poder mejorar la calidad de la traducción y bueno, toda la interpretación en el mercado, ¿no? Porque de interpretación ni le hablamos porque ahí estamos más en pañales, ¿no? Porque hay muy poquitos programas que forman a intérpretes y se requiere muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Sí, gracias.